Pero no será que... Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con Like a Dragon Infinite Wealth. Let's go. Me sale la pantalla en modo ventana, tío. Espera, voy a cambiar esto y lo voy a poner en modo pantalla completa. Ahí. Y no sé, 60 hercios. Vale. Todo está... Todo está como lo dejé ayer, ¿no? Tema gráficos. Vale. Quiero ver un momento. Espérate. Si pongo esto en máxima. Suavizado normal. Vamos a dejar el suavizado normal, a ver si se ve más nítido. Vamos allá. Guardar, ¿vale? Ok. Sigamos. Vale. Vale, perfecto. Se ve un poco más nítido, con este... Con este suavizado. Se ve un pelín más nítido. O sea, vale, vamos al...
Al lío. Querías colaros en la sede del clan Seiryu para echarle un ojo a Sasaki, ¿verdad? Ojo, que este camino solo es de ida. ¿Estáis listos? Sí. Yes. Vamos. Por aquí. Ayer no lo quise hacer porque eran las 8 ya y quedaría un directo, hubiese quedado un directo muy largo. Jefe, ¿de qué va todo esto? A ver, queríais evitar la entrada principal, ¿no? Pues eso. ¿No estamos en las alcantarillas? Y en pleno invierno encima. Adachi, te he dado la ruta. ¿Te has apuntado? Sí. Y no es que me haga especial ilusión, no te creas. ¿Estáis tumbados? Que yo ya tengo una edad como para andarme con estas cheladuras. No me jeringues, Kasuga. Otra forma habrá. ¿En serio, tío? ¿Se tiene que meter en toda el agua putrefacta? Lo siento, pero no se me ocurre otra entrada. Pues nada, es lo que hay. Manda huevos. Joder, debería haber escrito el testamento. O haber completado mi lista de últimos deseos. Venga, Namba, no te me pongas tan mustio, que en peores nos hemos visto. Esto no es nada en comparación. Vale, que sí. Venga, vamos. Gracias, jefe. Espero tener noticias vuestras pronto. Claro, venga, al lío. Al agua. A ver, Ichiban, que te tiraste para pillar la pasta. ¿De qué más te da? A vosotros sí, pero a Ichiban, que ya se tiró por la pasta. Literalmente estamos en el agua. Pensaba que empezaríamos ya directamente en las alcantarillas, tú. Espera. Subo un poco el volumen. A ver, ¿no habrá alguna cosita por aquí, rollo... algún objeto oculto en la basura esta de agua? No. Primer Yakuza en el que puedes llegar a nadar, Ojito, Ojito. Vale, esto ya es una mazmorra. A ver, ¿qué tal son las mazmorras, tío? Porque las del Like a Dragon me encantaron, Hierba natural, vale. A ver cuándo podemos cocinar ya las hierbas estas, para que curen más. Nos van a curar más cuando las podamos cocinar. Can we really get to the Seiryu clan HQ through this rat hole? Yeah, no doubt about it. Still, I have heard some rumors about some real weirdos shacking up here. Stay on guard. Unir de algas, vale. Esta comida no se puede... O sea, no se puede cocinar, entiendo. Solo podrás cocinar las hierbas. Tele vieja, esta tele no está en su mejor momento. Y no sirve de mucho. Para vender. Esto es para vender. Que no he vendido los platos que me dieron de plata, tío. Que nos van a dar pasta. Vale, recupera 300 TPS. Ok. Por aquí hay más zona. Comida que recupera 10 PS. Vale, aquí arriba ¿qué hay? ¿Qué coño hacen dos paraguas aquí colgados? Anillo de salud, un anillo sencillo. Dicen que mejora la circulación sanguínea. A ver. Objetos. No, equipamiento. Ichiban. Anillo de salud, un anillo sencillo. Dicen que mejora la circulación sanguínea. Pero no da salud, da daño. Es salud, pero da daño. Ok. Vale. Para abajo. Hola. Miserables. Hostia, empieza este atacándome a mí. Rollo... Ah, vale, es verdad, la mecánica de robar.
Que había enemigos que podían robarte las cosas que llevabas encima. A ver si este se puede mover un poco, rollo... Bueno, eso se pegó. Te he sacado nada, ¿eh? He sacado nada y menos. Toma, putiazo. Vale, y encima se quema. Puta madre. A este voy a pegarle. Bueno, realmente tengo la... ¿No tengo la habilidad esa de quemar? Ah, no, porque creo que era con el... No, claro, es con el otro. Vale, vale. Ok. Ahí. Quémate, cabrón. Toma por culo. Y ahora este, con el producto este, muere instantáneamente. Uf. Es que me aguantan, estos tíos. Me aguantan una barbaridad. Joder, también tienes ataque. Ataque de Nanda. Vale, perfecto. Aquí ya vemos que los enemigos son un poquito más tanques, que en las calles. Que en las calles, tío. Poteta de mono. Cordero degollado. Vale, ¿cómo hago para equiparles las habilidades que vamos consiguiendo? Koichi Adachi. Poteta de mono. Ah, vale, se queda como pasiva, ¿no? O sea, tienes que gastarla, pero no hace falta que la elijas para que te salga aquí. Dañar a un enemigo con un método de desescalada especialmente poco ortodoxo. Y Namba. Probabilidad de obtener un objeto de un enemigo apelando a su simpatía por los oprimidos. Esto puede estar bien, ¿eh? Que te dropee una cura o algo. Vale, ¿qué hay por aquí? Hola. ¿Qué tal? Buah, este es gordo, ¿eh? ¡Ja! Se ha transformado en pseudo basurero. Hostia. A ver. Mierda, no puedo pegarle. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Ven aquí. Pum. Putiaso. Buah, este tiene que meter unas hostias como putos panes, tío. Qué barbaridad lo que mete, eh. A ver. Voy a hacer... Vamos a probar esta habilidad. Boom. Bueno. Not bad. Y... es que tampoco quiero gastar todos los PMs, Tampoco quiero gastar aquí todos los PMs, tío. Joder, las hostias que está metiendo el... Claro, el Adachi es un poco... o sea, el Namba es un poco... Un poco de papel, O sea... Es bastante de papel el Namba. De hecho, el Namba es lo que dije ayer. Yo creo que va a ser como una especie de mago. Porque a básicos tampoco mete mucho, Tampoco es que meta mucho, vaya. Me hace nada este enemigo. Pero bueno. Ven aquí. Estás muerto. Debería curar al Namba, Debería curarlo porque si no se me va a morir en la siguiente pelea y no gusta. Nuevo nivel, ¿vale? Perfecto. A ver, te voy a curar. Objetos. 40 DPS. Toma. Perfecto. Nice. Deportivas, calzado casual fabricado con materiales corrientes. ¿Lo puedo llevar? De entrada, voy a equiparme todo lo que vea a Ichiban, O sea... Luego ya, si vamos consiguiendo otros... ¿Sabes? Si cuando tenga a Ichiban ya equipado y tal, todo lo demás para ellos. Pero de primeras, prioridad absoluta para Ichiban,
Toma. Cuesta un montón, tío, sincronizar los ataques, Cuesta que flipas. Joder. Metió unos hostias este man. Que me cago en Dios, ¡Hala! Que mate, crack. ¿Lo mato con esto? Vale. Está rotísimo, lo de darles en el suelo, tío. Está de un roto que flipas. Vale, nigiri de atún. 50 puntos de salud. Y... taza de saque. Joder, a Ichiban ni lo han tocado, A Ichiban es que ni lo han tocado. Que al principio, en los combates, por lo que nos dijeron, acaban cuando Ichiban muere. O sea, si muere uno de estos dos, da un poco igual, sigue el combate. Me recuerdo un montón las mazmorras de este juego. Y ya me recordaban en Like a Dragon a las del Final Fantasy VII Remake. Un montonazo, tío. No, vaya combazo, chaval. Vaya combazo, tú. ¿Lo puedo tirar? Bueno, el día de poderlos tirar, tío. Estaría guapo, ¿Qué hace? ¡No! Joder. No me ha quemado, ¿no? No me ha quemado al Namba. Ven aquí. A mimir. Vale. Será por aquí, supongo. Pero será por esta puerta. Vamos a bajar primero por aquí. Visto lo visto, vale la pena explorar todos los rincones, porque algún objeto así oculto que tal merece la pena explorarlo todo, tío. Aquí hay algo. Caja fuerte. Hace falta una llave para abrir esta caja fuerte, pero ahora mismo tengo ninguna. Hostias. Vaya. ¿Cómo mostrar el tutorial de las cajas fuertes? Venga. Bandana pasional. Una prenda misteriosa. Cuando te la pones, te domina la pasión. Hostia, aumenta la pasión si me equipo esto. A ver. Me aumenta 4 de defensa y 4 de... Mira, aumenta el índice de golpe crítico un 5%. Ok. De puta madre. Ahora tengo ya Ichiban full equipado, Todo lo demás ya iremos viendo. A ver, también te digo que igual hay objetos que son mejores para ciertos personajes que para otros. Pero ahora, lo que es de entrada, me centraré en equipar al Ichiban. Y todo lo demás para los otros. A ver, ¿qué hay por aquí arriba? Son bastante grandes las mazmorras, Ropa de trabajo, una camisa hecha de material resistente, ideal para trabajar en obras. A ver. ¿Es mejor que lo que llevo? Es mejor que lo que llevo. Vale. Voy a equipar el calzoncillo, yo qué sé. A ver, es bastante mierda el Namba a nivel de aguante, con lo cual le vendrá bien esto. Le vendrá bastante bien. Vale. Y... nada más. ¿Ves? Es lo que digo, que merece un montón la pena explorar las mazmorras a tope, vaya. Porque luego te encuentras objetos que son la polla. Armaduras. Vida. Comida, vaya. Hostia, ¿y este? Está en el suelo, tú. Hostia. Gusano de torcido. Que va a caer un saco de dormir. Toma. Toma esa, crack. Ven aquí. Vale. Que igual ha pillado un resfriado. Hostia, le ha pillado todos los efectos, de golpe. Hostias. Eso dolió.
Voy a curar al... Voy a curar al Namba, tío. Que está todo jodido. Buah, vaya combazo. Lo que no entiendo es cómo ha pillado el resfriado. Rollo, ha sido porque de forma pasiva, ¿sabes? Es propenso a coger resfriado este enemigo. Porque no hay nada aquí que hemos aplicado a nivel de elementos que sea resfriado, vaya. O sea, no hay nada, vaya. Bueno, claro, espérate porque igual el arma que llevo es aplica daño de resfriado, porque es como de... Tiene como una aura así de hielo. Ichiban Kasuga. Ah, no, pero pueden provocar parálisis. No provocan resfriado, provocan parálisis. Vale, bueno. Ahí está. Nada por aquí. Yo me imagino que al completar esta mazmorra y vencer al clan Seiryu, como que terminarás el capítulo 1. El capítulo 1 es largo, porque lo empezamos ayer y aún no lo hemos terminado. El Namba es de puto papel, Es de puto papel, tío. Ay, no. No. Uf, qué asco de ataque, tío. Ven aquí. Joder, vaya mierda de daño ha hecho, la verdad. Igual debería centrarme antes en este. O sea, en los pequeñicos. Así luego me quedo solo con el grandote. Joder, me costó un montón el tema de bloquear en el momento exacto, Bueno. Buen damaje. A ver, voy a jugar defensivo y voy a curar a la peña. El siguiente es Ichiban, Vale, Ichiban sí que va a hacer daño a saco. Mete una barbaridad, Ichiban. Aquí igual voy a usar el piroeructo. Es débil al fuego, Toma. Eso hizo pupita. Eso hizo pupita, la verdad. Eso hizo bastante pupita. Ven aquí. Claro, el tema de provocar parálisis es de forma muy... O sea, es de forma random, o sea. Y tampoco creo que aplique mucho, tanto por ciento de parálisis. Igual aplica uno de cada 100 ataques, ¿sabes? Una cosa así. Mira, he aplicado parálisis. Que la parálisis entiendo que es que no puede atacar durante un turno, 2 turnos, 3 turnos máximo, ¿no? Eso es la parálisis. Nuevo rango, ¿vale? Gran crucero. Vale. Ok. ¿Qué hace Gran Crucero? Gran Crucero. Daña toda una línea de enemigos y aplica los atributos de tu arma. Cuanto más lejos esté tu objetivo, más fuerte será el ataque. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es verdad que cuando subías de nivel te curabas entre la vida. Eso está guay, Eso es como que te recompensa el subir de nivel. 1000 yenes, de puta madre. Vale, ¿qué más? Aquí no hay nada más. Ok.
Uf, se viene boss. Se viene bossecito. Estás a punto de iniciar una serie de combates. Debías guardar la partida primero. Gracias por avisar. Vale. Hey. La sede del clan Seirio está aquí mismo. Una vez dentro no hay marcha atrás. ¿Todo listo para entrar? Sí, todo listo. Vamos allá, Adachi, Namba. Vale. Llegamos a la... Looks like we were able to sneak in. a la oficina del clan Seirio. Where are we? The Seiryu clan courtyard? The chairman's room's up there, right? Yeah, no way I'd forget it. Man, that takes me back. It was just us three. First time we came here. Whoa, hey! The hell did you come from? Vaya. Uh-oh. So much for getting nostalgic. Me gusta porque siempre son 3. Siempre que vienen a por ti vienen 3. Guess it's a fight then. Es como, no queremos más peña junta. 3 máximo y au. Me encanta cómo se transforman en lo que... En este caso, por ejemplo, no, pero a veces se transforman en lo que Ichiban piensa que son, ¿sabes? Por ejemplo, los que estaban abajo en el saco de dormir, que eran como gusanos luego, como enemigos. Me mola el tema de la imaginación que le dan. A ver, crack, no te muevas porque te quiero pegar ahí con el... Acércate, por favor, acércate. A ver, podría probar la habilidad esta nueva que me han dado. Crucero. Ay, 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 ay. Uf, qué rico, ¿no? Bastante fresco. Ven aquí. Me merece la pena, tío, usar ataques básicos con el Namba. Es que saca nada, tío. Saca muy, muy poquito. Ven aquí. Ven aquí. Para tu casa. Vale. Hay algo por aquí. No hay nada, ¿no? Los carros. Anda que no has venido veces en la... Ya no solo en el anterior Like a Dragon, sino en la saga Yakuza. Anda que no has venido veces a la oficina esta del clan Seiyu, Me cago en la puta, tío. Hell of a scrap back there. It's safe to say they'll be hounding us. That just means we don't gotta sneak around anymore. Polo reparador. Hostia, estoy aliado con un PS. We're going all the ¿Qué way to the top. dices? A ver, la parte mala es que o sea, revive con un puto píxel. O sea, con uno de vida. Pero bueno. Que al menos... Mi vida que recupera 50 PM, vale. Perfecto. Ok. Buena cumbia, está sonando. Buena cumbia. Poner de algas, vale. Me encanta que la facilidad que tienes de... Mira, tenemos la ropa de trabajo. Igual se la puedo equipar a Bueno, espérate. ¿Quién tiene ropa de trabajo? La tengo yo, ¿no? Tío, el pobre Dachi está sin nada, Pero es que Namba es muy de papel, Igual le pongo esto a Namba y a Dachi le pongo el calzoncillo. Ahí. Me encanta que haya un montón de puertas y solo está abierta una, ¿sabes? O sea, solo puedes ir por una. Vale, por abajo no podemos tirar. Luego te bloquean el paso con 4 cajas, Madre de Dios. I actually slept well last night. Hostias. Los gordos miedo. Hijos de perra rastreros. Vais a arrepentiros de habernos plantado cara. Había leído hijos de perra fascistas. De forma no irónica.
Vale, aquí es un buen sitio para hacer el piroructo este. Buah, aquí les pillo a tres a la vez. Sí. Qué rico. 3 por 1 en el Carrefour. Toma por culo. Joder, macho. Vale, ven aquí. A tu casa. Vale, más peña. Vale, es Ichiban, ¿eh? Voy a usar esto. Les doy a 2 a la vez. Uf, no se ha muerto de milagro, ¿eh? Ven aquí. Toma por culo. Vale, cuidado con el cuchillo porque te puede meter sangrado. Ok. A este. Uf, vaya combazo, chaval. Qué rico. A ver. Voy a hacer esto contra él. Pato de hierro. Not bad. Hola. Madre mía, le has provocado una fractura de espalda. Una fractura de espalda, chaval. Lo has dejado inválido. Vale. Hemos venido por aquí, ¿no? Vale, de hecho no te dejan volver. Qué buen gym, madre mía. Unas pesas aquí torricas haces. Uy, he visto algo. Nada más y nada menos que lo que debe ser. Ribete. Es un anillo. Es un anillo, ¿no? Nada más y nada menos de lo que debe ser. Los PS máximo aumentan en 20. Hostia, pero me baja mucho lo demás, Mira, este para Namba le vendrá de puta madre. Porque ya que es un poco rollo, no tiene mucha vida. Y es bastante de papel. A Namba le vendrá bien esto. Uy, ¿por dónde es? Vale, que estaba intentando abrir la otra puerta. Vale. Me imagino que te pondrán un punto de guardado antes del boss de la mazmorra. Vale, ¿es por arriba? ¿Es por arriba o por abajo? Creo que es por... Sí, es por arriba. Vamos a ir por lo menos aquí y ver qué hay. Tema excepcional, ingrediente de cocina. Si se come cruda, devuelve 5 PMs. Claro, lo suyo es cocinarlas. Las hierbas, lo suyo es cocinarlas, porque si no 5 PM es una mierda. Ahora todavía, pero cuando subas de nivel y tal va a ser una pedazo de mierda gorda, Vaya. Hostias. Cada vez es más peña. Cabrones, no creáis que vais a salir vivos. Sacas del clan Seiyu. Vale, a ver. Voy a hacer ataque normal. A este lo mato, yo creo que lo mato de una. Se quedaba nada de vida, tío. Sí, pues... No, mira, se ha levantado. Qué buena, coño. Esa es. Cuidado. Están todos con cuchillos, tío, Damos la silla. Este está en el suelo. Mierda, he gastado el sillón para nada, tío. Para acabar con uno. Aquí voy a hacer el eructo. Espérate. Uf, les doy a los 3. Qué buena, coño. Esa es. Hala. Para casa.
1680 yenes, vale. Nuevo rango, ok. Nuevo rango. Y nuevo rango. O sea que estamos full vida ahora mismo, ¿no? Ah, no, vale, porque subes... Es verdad que subes el rango y subes la... Subes como dos cosas distintas. El rango y luego subes la... El nivel tuyo propio. Y ahí es cuando sí que recuperas... Hostia, reloj de pulsera sencillo. Puede que te den algo por él en la casa de empeños. Esto hay que venderlo, ¿eh? Esto habrá que venderlo. Que me caja fuerte. Ya ve que te permite abrir una caja fuerte, vale. Tiene que haber alguna por aquí, ¿eh? A ver, aquí igual. Granada incendiaria. Inflige unos 150 puntos de daño de fuego a los enemigos y aumenta su vulnerabilidad a las quemaduras. Esto cuando tengamos enemigos ahí súper juntitos. Uf. Va a ser espectacular, ¿eh? Hay como una puerta aquí. Pues, no sé qué me está marcando. Hay como una puerta aquí oculta o algo así. Igual me está marcando como de otro piso. No en este, sino en otro. Abajo o arriba. Madre de Dios, está todo más hecho mierda, tío. Joder. Tengo dos llaves de caja fuerte, Vale, estoy viendo un lugar para curarnos, con lo cual entiendo que va a haber boss más adelante. Vale, vamos a recuperarlo todo. Guardamos. Caja fuerte. Should I open it? Got it. Chaqueta de plumas, una prenda imprescindible para el invierno rellena de plumón de alta calidad. A ver. Pinta ser buena esta, Reduce el daño sufrido por los ataques de hielo. Reduce el daño sufrido por los ataques contundentes. Vale. La ropa de trabajo se lo voy a poner a este, que le da un poco más de defensa. De hecho, si lo ordeno por equipo óptimo. Vale, me mantiene lo que llevo puesto. Ok. Eso está bien, que puedas como reasignar las cosas en función de lo mejor para cada personaje. Está bien. Vale. Es por ahí, ¿no? ¿Es por ahí o por aquí? Casco de construcción, corriente y moliente. Vale. Es mejor el que llevo. Te voy a dar a ti, Namba, la cinta esta que llevaba. Comenta el índice de golpe crítico un 5%. ¿Y qué me da el casco? No me da nada. Pero bueno, me da un poco más de defensa, que ya me vale. Bueno, se viene boss, Pulsera de juguete. Una pulsera con brillantes bolitas de cristal engarzadas. ¿Me das algo? Uy. Equipamiento. Es para la magia. Esto igual va bien para el Namba. Toma, te lo quedas. Vale. Va a ser un pre-boss este tío. Damn it. Chairman's room's right there, too. Shit. What's the plan, Ichiban? This guy's on a good one. He's just what we wanted. After all, every dungeon needs a tough boss at the end.
a pegarse. ¿Es él solo? ¿Es él solo, tú? Hostias. La katana de los cojones, Este tiene como un escudo, tú. A ver, voy a usar el piroructo. Igual es como defensa. O sea, igual es como que tiene defensa al daño físico. Romper guardia. Es un ataque que contra un enemigo en guardia solo se le infligirá la mitad del daño. Sin embargo, puedes utilizar habilidades de agarre para atravesar sus defensas. Además de infligirles mucho daño, evitarás que se vuelvan a defender durante algunos turnos. Otro modo de sortear la guardia es con un ataque por la espalda. Así que adopta una buena posición. Vale. Ok. Claro, pero yo no quiero usar una habilidad. Quiero atacarle. ¿No me dejas? Ah, bueno, pues supongo que es para probar un poco el rollo. Ven aquí. Ven aquí. Para, Namba, tío, metes una puta mierda, Eres muy inútil. Uf. Meto unas joyas el Adachi. Este se lo mete con el piroructo, literal. Hostia, vale. Vienen como guardaespaldas. Vale. Te meto... A ver, me convendría meterte bastante daño, Por la espalda te voy a dar. Qué buena esa. Está nada de vida, tío, me lo quiero cargar. Y luego ya ir a por el... a por los otros. Aquí. Hostia, se ha levantado mi cara. Se ha levantado mi cara. No se muere el hijo de puta, Uf, hay que matarlo ya, Son demasiados y el turno que hay que aguantar aquí es locura. Ichiban aguanta, pero los otros... Ni de coña. Vale. A ver, podía hacer el piroructo aquí, Vale, estoy a 4 a la vez. A mimir, cracks. A dormir. A ver. Perfecto. Experiencia 140, 130, dinero. Vale, ya me da caja fuerte. Perfecto. Nuevo nivel 7, Ahora sí que te recuperas toda la vida. Cuando subes de nivel, sí. Cuando subes lo que son la clase de cada personaje, ahí no. All right. Chairman's just past here, yeah? Yeah. Stay on your toes. Pues joder, anda que no han venido veces aquí, Esta saga la hemos visto mil veces. Buen zoom. Buena reunión de zoom. Is that all? Very well.
I'll be in touch. My apologies. I had to see that through. I've been managing things in Chairman Takabe's absence. I am Ebina, the clan captain. It's a pleasure to meet you, Ichiban Kasuga-san. Nos ataca Evina, capitán del clan Seiryu. O sea que está haciendo como del pavo que está en la cárcel. So what? You hear about us from Takabe or something? Yes, I've heard a great deal, too. And Takabe, he's still locked up, right? In short, one of ours got busted and the chairman took the brunt of it. He's set to be released in 2 years. And what about you? You're filling in for him while he's away, right? I don't remember seeing you around before. I'm a new addition. I didn't join the Seiryu until after the Great Dissolution. And you're already captain? You sure climbed the ladder fast. Based on that, you must be pretty good. You flatter me. But you see, with the death of the previous chairman and the chaos that followed the Great Dissolution, well, the fact of the matter is we were short-handed. To be even more blunt about it, my promotion was based entirely on how well I earned. As a Yakuza, however, that's not really something to be proud of. Hey, you're humble, at least. Let's get back on topic. Chairman Takabe told me what you did for the Seiryu clan, among others. The Ijin 3 are all very much indebted to you. Please excuse me for not reaching out sooner. Yeah, appreciate you rolling out the red carpet. We take security matters quite seriously here. Unless I give explicit permission, any intruders are to be eliminated on sight. Unfortunately, it seems there was a delay in giving orders, even after I'd confirmed it was you. Maybe relax your grip on the place then, huh? One wrong move and we'd be feeding the fish right now. If I told my men to stand down first thing, I would never have seen our heroes of Yokohama in action. As acting head of the Seiryu clan, it's my responsibility to determine who we do business with. Surely you understand. Well, I guess we're the ones who barged in. Wouldn't be right for us to complain about it. You have my thanks. Anyway, Ebina-san, the reason we came here... Yes, I'm aware. It's about Sasaki-san. Is that right? That certainly saves us some time. Where do you think we're headed? Maybe the mountains, you know, so they can bury us in the woods. ¿Te imaginas que los llevan a matar We're en route to realmente? a warehouse at the wharf. We gotta go all the way to the harbor just to talk about Sasaki? Well, seeing is believing, as they often say. After the Great Dissolution 4 years ago, even some Seiryu clan members were ready to leave the Yakuza life behind. Chairman Takabe, in light of this, encouraged them to do just that. However, one major obstacle stands between an ex-Yakuza and the outside world. The 5-year ex-Yakuza clause, right? Correct. As long as that's in place, former Yakuza are unlikely to find decent work, forcing many onto the streets. Knowing what might await them, the first thing the chairman did was provide a way one might make an honest living. And what's that? You'll see. In fact, we're almost there. Igual me estoy colando, pero ¿no vamos a ir justo en el momento en el que ocurre lo que ocurre en el Like a Dragon Gaiden? También estabas en el puerto con Kiryu. Lo he dicho, igual me estoy colando, pero... Como he dicho que vamos al puerto. We bought the warehouse the Liu Meng had been using some time ago. It's here we gather trash from all 4 corners of the globe. Trash? I say trash,
But in reality, it's a little more complicated than that. Rather, it's things one can no longer afford to keep. For example, we might receive evidence of a president's adultery, or illicit money transfer records. A scholar may call them pieces of history. But to others, they are cursed objects meant to be destroyed. As to our part, we secretly store these controversial trinkets for safekeeping. And should the client request it, we'll dispose of their trash without hesitation. It's our duty to make clients feel safe, that they might entrust their disposables to this island nation we call Japan. Sounds like a giant safety deposit box. Precisely. Each storage container is lined with lead, so even X-rays can't make out their contents. In addition, the interiors are also vacuum sealed to prevent degradation. Naturally, that demands a rather high premium, but we still find ourselves with new inventory almost every day. I swear. What'll you Yakuza think up next? Oh, this isn't just some Seiryu clan racket. It's our front corporation. Right, so this is where you're sending those who want out? Yes. The Omi and Tojo's dissolution changed everything. Many Yakuza who are unable to reintegrate into society have since returned. Not everyone can weather those 5 long years. And thus, the Yakuza is all they have. Whatever their reasons, it's estimated they number over 10,000. There's still that many? Far as they're concerned, the best option is to side with smaller, local groups like the Seiryu clan. Provided at least one organization remains, they will no doubt continue to seek them out. For this reason, Chairman Takabe plans to coordinate with all remaining Yakuza clans and quickly dissolve them as well. What? You mean all at once? The Yomei Alliance of Hiroshima, the Kitakata family of Hokkaido, the Ryudo family of Okinawa. Those are just the start, as he's secretly in touch with many other groups as well. He's aptly called this plan the Second Great Dissolution. Should it succeed, then the Yakuza will truly be a thing of the past. I have been acting on his behalf, carefully advancing the plan while he's away. Never knew Takabe had his sights set so high. In order to avoid the hardship caused by the first dissolution, the second will only be carried out once we've secured enough jobs. To that end, we've been expanding our business in numerous areas. Frankly, not all of them have been successful, but we can't afford to let that slow us down. We must give all we have to the task at hand. So the Second Great Dissolution. When exactly are you guys planning to pull the trigger? When the time is right. That's all I can say for now. You've told us so much already, even though we just met. Seriously, it means a lot. Kasuga-san, Adachi-san, I'm well aware of all the work you two have done in rehabilitating former Yakuza. That said, I am also aware of your current predicament. Despite this, let me assure you that our goals are the same. Masumi Arakawa's last wish, his incredible dream of giving every last Yakuza a chance at normal life. Would you entrust that to us? Kasuga-san, Adachi-san. Sasaki! Guess you really were here after all, huh? I'm sorry, well, to be honest, I came here with the intent of joining the Seiryu clan. But thankfully, Ebina-san said I could stay a civilian. You've got nothing to apologize for. If you're okay with this, then you have my support. We will take responsibility and look after Sasaki-san from here on. Is that all right with you? Honestly, it's amazing what you guys have done. Makes me wonder why I even bothered trying to do it on my own. Anyway, Ebina-san, I ultimately just want to say thank you.
This might sound kind of presumptuous of me, but if I may, could I ask you see this through? That no man gets left behind? Yes, of course. I'll see that it's done. Saldrá claramente mal la segunda gran disolución. Kasuga-san. Provided you still have time, there's someone I'd like you to see. Yeah? I mean, sure. I've got nothing but time right now. Glad to hear it. In that case, allow me to give him a call. That won't be necessary. Well then, it would appear he's already here. No way. It's been a while, Ichi. Holy shit. Captain Sawashiro. Joder. Capítulo 1. Mira, nos hemos pasado el primer capítulo. Capítulo 2, Hawái. ¿Te imaginas? Volando voy. Volando voy. Volando vengo. No, it's fine. Old habits die hard, huh? Yo, Sawashiro, tengo capitán de la familia Arakawa. Captain Sawashiro! I thought you were in the slammer. What are you doing here? You were found guilty. You killed the Seiryu chairman. Hostia, ¿ves? Menos mal que me han puesto este flashback, porque ni me acordaba, tío. Es verdad. Que se cargó al viejito. As far as Ebion is concerned, you're public enemy #1, right? At a glance, I'd say he's treating you like the opposite. You know, for a dumbass, you're pretty perceptive, huh, Ichi? And I see you're at it with that. Would it kill you to be nice for once? I guess old habits really do die hard. So they do. So, what exactly is going on? Well, long story short, I wasn't the one who killed Chairman Hoshino 4 years ago. What? ¿Estaba muerto cuando llegó? Ya ves. Awful late to the party, aren't you? Seems even Hoshino got sick of waiting. Young master. Este es el joven, el amigo de Ichiban, bueno, Yeah, I should be antes de que pasara lo que pasó. The ruthless Captain Sawashiro I once knew never dragged his ass. But I have a theory. You let it slip that someone was after the old man's head, didn't you? If all went according to plan, Ichiban would come save the day before you made the hit. That's what you were banking on, right? Well, change of plans. I see. So you sent a guy in ahead of me to ensure the job was done. I'll make sure the credit goes to you. If it gets around that you off the Seiryu clan chairman, well, you're sure to impress a cellmate or two. So then, that means I'd lost your trust some time ago, young master. You're wrong there, Sawashiro. You never had my trust to begin with.
O sea que fue el joven maestro, tú. Que ya está muerto, o sea que realmente tampoco puedes ya hacer mucho. So someone else got to him before you even had the chance. Right. Then the young master played you as well. And even knowing that, you still took the fall. Well, I can't deny I was on my way to kill the chairman. Maybe I did pray for a sort of miracle. That by some chance I wouldn't have to. But it would have been too shameless of me to plead innocence. You had your reasons. I'm sure a lot was going through your head at the time, yeah? That's true. I suppose I was trying to atone for my sins somehow. It was clear the young master... No. My own son was only sinking deeper into the abyss. I spoiled him. And Arakawa-san's death was a direct result of that. In truth, I might have prevented it. But instead I pushed him to do it. Once they put me in prison, I thought I'd just be counting down the rest of my days. But someone put that countdown on hold. That someone was Ebina. A man claiming to be his attorney came to visit. He told me he could prove me innocent, that he wanted to appeal for a retrial. So Ebina knew the truth? Did he know about Chairman Hoshino? That there was another killer? Yeah. He's a sharp one, that guy. Real young, full of energy type. He did everything he could to get me out of prison. It was all to serve his goal. To start up the second great dissolution. You even heard it yourself just now. Arakawa still had a lot more to do before he passed. I get it. You couldn't be the one Yakuza left out of all this. No way. I'm the guy that turned from the Tojo to the Omi, incited a war and went on an all-out rampage in the process. Get someone like me on your leash, and even a fresh face like Ebina's sure to turn a few heads. To keep the strays in line, you need someone who can bark over them. I suppose that's why he brought me in. Sounds like you got the short end of that one. I'd say it's the perfect job for me. All things considered. If nothing else, it sure beats pretending to atone for my sins in some cell. Captain. I had asked Ebina to bring you here tonight, but it wasn't so I could talk about myself. I know I have no right, Ichi, but I have a favor to ask you. A favor? From me? It's a rush job, too. Let me hear it first. I don't exactly want to bite off more than I can chew, you know? Well, as I understand it, you're fresh out of a job, right? I'm sure you'll find the time. Le voy a decir que se vaya a Hawái a encargarse de alguien. Madre mía, el pasaporte. So, Sawashiro asks you a favor, and without any clue as to what it is, you run off and snag a passport. Sir, yes, sir, eh? That's one way to put it. Well, whatever his favor is, I imagine you'll be heading overseas, right? Passport ain't good for much else. He's gonna fill me in later today. Said he'll be waiting at Heian Tower. Are you gonna be okay by yourself? I mean, can we really trust Sawashiro? You know, I think if he was gonna hurt me, he'd have done it by now. That's a fair point. Not only that, I'm out of work, with plenty of time to spare. Figured I'd just go meet him. I'd feel bad turning him down at this point, especially after he came to me for help. Guess we're all going to Heian Tower then. You're not the only one with time on his hands after all. Se están guardando la carta de Kiryu. ¿Cómo se la saben, eh? Que pertenece a Washiro y me espera en la torre de Ian. Se va a tomar por saco, debería coger un taxi. Se están guardando la carta de Kiryu, vamos. Como un diamante, ¿eh? ¿Cómo se la saben, eh? Te van a meter a Kiryu en el momento ahí más
más inesperado, tú. Puedes pasar el cursor hacia un icono de taxi. Ah, puedes ir directamente al... Estamos tan lejos, ¿no? Quiero decir... A ver. Ah, no, vale, porque es al revés, rollo. Si quiero ir ahí... 1100 yenes, Joder. No, está guay, que no tengas que ir a la parada de taxi como tal, sino que puedas hacer TP desde el mapa. Es una bastante buena evolución, de lo que eran los taxis. No puedo comer con el estómago lleno, ¿no? Imagino que no podré comer con el estómago lleno. Ah, pues sí que me deja. Bueno, de hecho... Claro, no, estos son como... consumibles que tengo en el inventario, ¿no? Voy a comprar aquí a saco, la verdad. Tres de estos. Vale. Ok. Segundo. Vale. Vamos para allá. ¿Y este man? Hola. Hay tantas tiendas en Chinatown que cuesta saber de qué es cada una. No puedo perder de vista el mapa cada vez que lo atravieso. ¿Esto qué coño es? Pensaba que era una iglesia, ¿sabes? Farmacéutico. Medicina que recupera... Medicina que cura los estados lesivos y recupera 100 PS. 100 de PS también cura esto. Basta. Hay que tener medicinas también, Y lo de esto de 80.000 yenes. Una mierda de estas. Me estás tocando los cojones, ¿no? Por eso se llama Infinite Wealth. Porque vas a tener que farmear infinitos dineros para poder comprarte cualquier cosa. 80.000 yenes. A ver, que es verdad. Sí que es verdad que es una medicina que te cura. O sea, te resucita y te cura y te recupera todos los PS que tenías. Pero 80.000 yenes es una locura, O sea... Es bastante locura. La verdad. To think there'd come a day when we'd share a meal here. I'll say. Still, I assumed it'd just be us. Actually, they're here on Ebina's orders. I made a lot of enemies before getting arrested. Plenty of people out there still hate my guts, it seems. Oh, I did what you asked. Got my passport right here. Ah, excellent. Ahora saca una pistola y mete un tiro en la cabeza. So, what's this favor you're asking? I'm sending you to Hawaii. There's someone there who wants to meet you. Hawaii? Who is it? Well, it's your mother. What? What? She's the one woman the boss truly loved. Akane-san. Huh? Wait, that's... Just so we're clear here, yes, you are indeed the boss and Akane-san's child. That fateful day 40 years ago, I saw everything with my own eyes. On that day, two babies at the coin lockers were no nos lo contaron en el anterior. one another. In a perfect world, you would have been raised as Masato Arakawa, the boss's own flesh and blood.
You were, of course, replaced with the son I abandoned. If you hate me for it, you're welcome to say so. You have every right. You know, I've always had two fathers. Jiro Kasuga at the Shangri-La Soapland, and by oath, Masumi Arakawa. For what it's worth, that's all I needed. Maybe you're right. That said, what about your mother? Right, this Akane-san lady is... Yes. She's your mom. No, but... Akane-san... I heard she was killed! Heck, Arakawa-san told me himself! The Hikawa family hunted her down. You know, the guys Arakawa-san used to roam with. Right, well, that may be what the boss believed. But... it's not entirely true. Prior to the boss's departure, the patriarch of the Hikawa family hoped to marry Arakawa-san to his daughter. That's how much he liked him. You might even say the patriarch wanted him as his heir. But as fate would have it, the boss was already together with Akane-san, so he had to fearfully turn down the offer. Right. That was it. And the patriarch's rage upon hearing the news was more than the boss could have ever imagined. In a sudden turn, he tried to kill both the boss and Akane-san, who at the time was pregnant with you. Eso escuché al señor Arakawa muchas veces. Que el patriarca de los Akane no salió con vida, que no consiguió protegerla al final. You see, the boss had heard Akane-san was caught by the Hikawa family, but he never saw her body for himself. He kept believing she was out there, and so he strung up one Hikawa member after another. But by then, it was too late, and the order to kill Akane-san had already been passed on to the contractors. Contractors? Professional hitmen. So now they were on the hunt too. The Hikawa patriarch was playing all his cards. All that to kill Akane-san? Just her alone? Crossing the Yakuza carries a heavy toll. Surely I don't have to tell you that. It was then Arakawa made one last move. And in order to save your mom, he raided the Hikawa family HQ, all by himself. Arakawa! You're going straight to hell, you damn traitor! Se los cargó a todos él solo. A tomar por culo. Estaría guapo poder controlarlo, controlar a otros personajes, rollo, en estas secuencias, tío. Estaría guapo,
Where is she? Old man. Wherever she may be, she won't have much longer to live. The hounds are already on her trail, and once they sniff her out, it's feeding time, down to the very last bone. Whether I live or die makes no difference. My orders are absolute. Then make new orders. Tell whoever you hired, you're calling it off. The plan's already in motion. Give it up. As far as I'm concerned, you crossed the point of no return a long time ago. Did you forget? Where the fuck is Akane? No longer in the country. She's bound for the Philippines. Stowed away on some shady-looking cargo ship, it seems. Imagine a pretty little thing by her lonesome, with hardly a yen to her name. Surely she has to earn her keep somehow. I hear life at sea is quite demanding, but it's the men at sea who I'd be concerned about. Pegarle un tiro, pegarle un puto tiro, tío. Bet you they're lined up as we speak. Shit, you piece of shit! Tell your men to stand down, or they'll be dead just like you. Ikawa! That's the spirit, Arakawa. Oh, I've been wanting to see that face. To hear you scream like the little brat you are! Make the call! Do it already! One really has to wonder, though, how bad is your bitch holding up? The boss continued torturing the Hikawa patriarch until he breathed his last. But no matter what he did, the madman kept on laughing. Till the bitter end. Joder. Duro, Lo que hemos visto, duro. And in the end, he never found out where Akane-san was. And now he had no chance of calling off her pursuers. But wait, he knew she was headed for the Philippines, right? There had to be something he could do. There was. He flew to the Philippines as soon as possible, and once he formed his own family, his subordinates joined the search. But nothing ever turned up, and the years just kept passing by. He came to believe that if Akane-san were alive, she would have contacted him. That day never came. So he and the rest of us assumed the worst. Though no one ever said it out loud. Here. It's the photo of Akane-san the boss had us carry around. What? I can't imagine you've seen it. This is her? Akane-san? Oh. She's native Hawaiian, albeit with some Japanese blood mixed in. Then I have that blood too? Guess that's how it goes. Es hawaiano, Lichiba. Hostia, verla ahora después de tanto tiempo. La mujer que... Joder, me pueden dejar leer un poco. Dan un segundo para leerlo, tío. 10 years had passed since Akane-san went missing. Then, one day the boss got an emergency call. It was from an officer of a Filipino group we had dealings with. He found a girl in Hawaii who looked just like her. Then that mean... maybe she moved back home at some point. Yeah, we'd been looking at that angle too, as you might have guessed. But the boss never knew where exactly in Hawaii she was born.
That might be why we still came up short. So you went there to take a look? To find Akane-san? As soon as I got word, I was on the first flight out. It was just me, though. The boss stayed behind. Why? What? Why didn't he go with me? If I can afford to be blunt, it's because he was afraid. He'd had enough. A man can only have his hopes built up so many times. The stronger and more promising the lead, the bigger the hurt when it all fell through. I see. Makes sense. Anyway, off I went. Eventually I found her. It was Akane-san, no doubt about it. And she was safe and sound? She was. About as safe as you can get. Granted, that presented a bit of a problem for me. Huh? Say all went well, and she returned to the boss. Akane-san would inevitably want to meet her child. And in that case, she'd quickly see that her son's been living with a handicap since the transfer at the coin locker. Now, she might at first say that just being able to reunite is enough. But eventually, she'd want to know about his condition. And she'd probably ask how that happened. Before long, she and the boss would be comparing their memories from that night. Then it'd hit. They'd realize they transferred their baby at different lockers. How then would they treat Masato Arakawa, the young master, the boy they believed was theirs? Well... No one truly knows what would have happened. But I did know this. As long as Akane-san kept out of Japan, everything here'd stay the same. Neither I nor the young master would have to suffer. Wait, then you flew out to Akane-san too? Exactly. When I saw Akane-san, I was planning to kill her. Even I couldn't help trembling. I had every intention to get rid of the woman the boss loved. However, I ended up walking away. All thanks to something she said. If anyone asks, I've been dead a long time. And Akane-san has kids out there? It shouldn't come as a surprise if you think about it. A young girl on the run from hired killers, with absolutely no hope of contact from the man she loved. Who could blame her for anything? From then on, it was her life to live. So I decided to honor her wishes. I gave word to the boss that Akane-san was dead. I told him the Hikawa family had reached her first. That all I'd found was her lifeless body. Nothing more. The boss quietly accepted my report. The search for Akane-san was called off. And she was never spoken of again. After that, I stayed in contact with her, though sparsely. I needed some control over her so that she wouldn't suddenly get homesick for Japan, you see. You're a certified asshole. Still, I get that this all started because of what Akane-san said. I'm not saying everything you did was wrong. Well, with the boss now dead and me out of prison, the situation has changed. I wrote a letter to Akane-san.
I told her everything there was to know. How I betrayed the boss, and that Ichiban Kasuga, the boy who grew up in a soap land, was her child. Ironic, isn't it? Neither I nor Akane-san were finally free until long after the boss was gone. Anyhow, Ichi, Akane-san, she tells me she wants to meet you. She does? Me? Akane-san's home address. It's right there on the front. Is this a letter from Akane-san? It's just the envelope. The letter was to stay between me and her. I'm afraid I can't show it to you. Sure, I get that. Yeah, I'm sure it must be strange to be in your 40s and be asked to meet your mom for the first time. But Akane-san's only getting older. Tiene 40 años The Ichiban. son Joder. ought to set his Pues mother's lleva bien, mind el at ease cabrón. before she passes on. Don't you think? Well, yeah. This is just one more way for me to atone for all I've done. I'll be booking your flight to Hawaii. You'll leave tomorrow night. All that's left is how you feel about it. Will you go? Not for me, but for Akane-san. Please, won't you see her, Ichi? Captain. I beg you. You know, I never thought I'd see the day you bowed your head to me. All right, I'll go see her. Well, I would have killed you if you'd said no. Pues rumbo a Hawái. What's up? Mira a ver que sigues entero. ¿Me estabais esperando? Namba estaba preocupado y yo he perdido la oportunidad de escabullirme. Mira quién fue a hablar. Me lo has quitado de la boca. ¿Sabes ya lo que quería Sawashiro? Bueno, la cosa se ha complicado un poco. ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si vamos al Survive? Yeah. Venga. Vale, a ver, tampoco sé si me merece mucho la pena usar el taxi, porque... ¿Sabes? Por ejemplo, en las calles que hay un montón de objetos y tal, me los voy a saltar. ¿Dónde puedo vender estas cosas, tío? Yishing Tank. Casa de empeños, ¿no? Tiene que haber una casa de empeños. Casa de empeños, vamos a ir para allá. Así vendo los platos y tal. Y luego ya vamos al bar en taxi. Nivel 7 estos, Boom. Vale. Cogemos esto. Vale. Te he dejado paralítico, chaval. Vale. A ver, tengo el eructo. Lo voy a hacer en esta dirección. A ver si les doy a los dos. ¿No le he dado al otro? Sí. El otro sigue paralítico, El otro sigue paralítico, macho. Vale. ¿Cuánto dura, tío, la parálisis? Dura como muchísimo, ¿no? Joder. Y dura muchísimo, Pensaba que se había enrollado un turno, 2 o así. Pero que va, Dios, muchísimo lo que dura la parálisis. Está bastante broken, Hay que abusar mucho de la parálisis. A ver, ¿cuánta pasta tengo?
Es que tengo muy poca pasta, tío. Convendría vender todo lo que tengo de platos y de... Tengo un reloj también que me dieron en la misión anterior. Parece que aquí en la ciudad, en el barrio este, no hay misiones secundarias, Hasta que no llegues a Hawái. Básicamente es avanzar en la historia a saco. Vaya putiazo. Vale. Ven aquí. Métete un poco el puto Namba, tío. Que es es lamentable. Metes menos que una vieja, tío. Metes muy poco y además aguantas muy poco. Es como tienes el combo completo de asco. ¿No tenías como un patinete? Me quiero sonar que tenías como un patinete. ¿Puede ser? Un skate o algo así. Natural. Tengo muchas ganas de ver cómo es Hawái, cómo han hecho el escenario, el mapeado. En parte mola, pero es como que ya tienes tan vista todo lo que es todo lo que son los barrios estos de típicos de Yakuza, que es como, joder, mola que hayan tomado la decisión de cambiar de zona. Está de puta madre, la verdad. Borrachuzo. A ver. El otro, ven aquí. Te puedo pegar por la espalda. Ven aquí. Si mete poco ya de base, toma gente si le metes un escudo al enemigo, ¿sabes? Si el Namba ya es débil de por sí, imagínate si metes un escudo al enemigo. Vale. Que por cierto, ¿dónde coño está la mujer? Porque hubo el gap este de un año y no ha vuelto a salir más. Es como que se ha ido del grupo o algo así. Como que se ha desviado del grupo y va por su cuenta. Mira, soy un vagabundo, soy un experto vagabundo. Como urgo, como urgo en el suelo. Madre de Dios. Como rasco aquí unos dineros. A ver. Te voy a vender esto. Tele vieja. Voy apestosa. Vale. ¿Y qué me vendes? Llave de caja fuerte, lanzador de cohetes. Inflige unos 300 puntos de daño de fuego a los enemigos. Bastante fresco, ¿no? Compro 2. Bomba de humo. Venga. Hala. Hasta luego. Vale, vamos a hacer TP. Uf, pensaba que no tenía pasta, para el viaje en taxi, macho. Menos mal. Para adentro. Ya veo, Arakawa no sabía que Akane estaba viva. Puede ser, aunque
parece que fue lo mejor. Y más cuando pidió expresamente que Karakawa no se enterase. Okay. En efecto, las cosas han cambiado desde que murió. A saber si hubiese querido conocerme si no. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a ir a Hawái? Hey. Por supuesto, pero no para conocer a mi madre, sino para presentarle mis respetos a la mujer que amaba al jefe. Es mi deber. Okay. A su edad, seguro que se muere de ganas por conocerte, después de tanto tiempo. Un momento. Tú nunca has salido del país, ¿no? Okay. Será mi primera vez. Lo bueno es que ya tengo los billetes. Capitán Sawashiro lo ha gestionado todo. Me imagino que solo tendré que pillar un taxi y luego ya se verá. Sure. Creo que encuentras a alguien que hable japonés en las zonas más turísticas. ¿Eh? ¿De verdad? Yep. Llevan años recibiendo mucha inmigración japonesa. En serio, si le hablas del extranjero a alguien de mi quinta, lo primero que se le viene a la cabeza es Hawái. En los concursos de hacer la tira, el primer premio solía ser unas vacaciones en Hawái para 2 personas. Unas vacaciones en Hawái para 2 personas. Imagina que te vas con Sa. ¿A qué sería la leche? Se negarían rotundo. Aún no se habéis arreglado. Ni siquiera ha leído el mensaje que le envié el año pasado. Es verdad que le enviaste un mensaje y no respondió. ¿En serio? No jodas. Ah, pero ¿qué coño hice mal? Hold on. Mira, vamos a dejar ese tema. Ah, por cierto, ¿has hecho las maletas? Yeah. Hostia, claro. Las maletas. ¿Qué te espera un viaje tocho? Y hay cosas que deberías saber de antemano, como el tema de los taxis ilegales. A muchos japoneses les toman el pelo porque nos ven como borregos dóciles. Taxis ilegales. Ah, y otra cosa. Listen. No estaría mal que visitases la tumba de Arakawa antes de irte. Pues sí, tienes razón. ¿Verdad? ¿A que sí? Got it. Vale, le haremos una visita mañana por la mañana. Creo que ya está bien por hoy. Ya, va, no pongas esa cara. Iremos los 3, ¿de acuerdo? Thanks. Gracias. Pues a Hawái. O sea, a Hawái vas por la tarde. Porque vas por la mañana a ver la tumba de Arakawa. Y por la tarde vas a Hawái. Vamos, ahora que lo pienso, es la primera vez que visito la tumba de Arakawa. También. Yeah. Hace tiempo que no venía yo. Esperad, voy a pedir un taxi. Que me quedaré sin pasta y no tengo pasta ya para taxis. Tengo para un taxi solo, tío. Vale, pues vámonos. Un taxi me va a costar unos 500 yenes. Ah, bueno. Tumba de Arakawa. Que está como fuera del... Sí, está como fuera del mapa. Vámonos. I'm taking off, boss. I'm gonna go meet her. Akane-san wants to see me. Arakawa. He had no clue Akane-san was still alive. Or that you were actually his son. He never knew about any of it. You know, whether I'm the boss's blood or not, I can't actually say. Honestly, does it even really matter? Huh? To the boss, I'm just me. And to me, the boss is just the boss. His blood, my blood, it's not important. It doesn't change a thing. And that's why you won't take a DNA test? If it were me, I'd want to set the record straight. For all I care, I got 2 dads. I've got the boss right here, and I've got Jiro Kasuga, the man who stepped in when no one else would. That's good enough for me. If you say so. Man, you always gotta be so stubborn. Say, by the way, what's that in your hand? Oh, I've got some of the boss's ashes in here. Huh. You get that made somewhere? I want to give it to Akane-san. You know, provided she'll accept it. So that was it, huh? That's what made you decide to go? Maybe. For what it's worth, I thought it might make the boss happy. So, what do you think, boss? ¿Te imaginas que de repente sale alguien de detrás de la tumba y dice: me parece perfecto? Todo ha sido una prank. Me reiría bastante, la verdad. No quiero hacer esperar a Adachi y a Namba.
Debería coger un taxi al aeropuerto en la parada. Vale. Con la mochilica. Para adelante. Uy, aquí me puedo curar. Espérate. ¿Puedo recuperar vida? Vale. No hace falta que no ha hecho falta que durmiese. Ok. Abandonaste tu gurú de mierda. ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas, Nancy? Es la... ¿Ya ves? La langosta esa, tú. Creo que era la secundaria, en la que... En la que la conseguías. No lo recuerdo. Oh, yeah. If I'm going to Hawaii, Nancy will need a sitter. Wonder who I could ask. Itachi-san, maybe? La langosta, por favor. Listen, if my stay in Hawaii goes long, you might dry out by the time I'm back. Quiero ser Hawái, Pobrecillo, quiere venirse, Quiere venirse. Fine, have it your way. Quiere venirse. We're in this together. You want to come to Hawaii with me? Yeah. Todo feliz que se ha puesto. Be a good girl, keep cool, Nancy. La vas a poder invocar en combate, seguro, vamos. Seguro que la puedes invocar. Vale, pues... Al lío. Ah, esta es la radio que tenemos en... Claro, imagino que tendrás un piso franco nuevo en Hawái. Degenerado. Ya faltaba que saliese este. Sujimon, segunda generación. Jeez, what the hell's up with this guy? Just another crazy off the streets. Nothing out of the ordinary. Huh. Does it feel like we've had this conversation before? Whatever. We know how to handle this. Roger. Esto es lo de los Pokémon. Minijuego de los Pokémon. Que creo que estaba ya en el Dragon 1. Por eso lo de que es segunda generación. Cojones, tío. Boom. Es que no voy a gastar ni una sola habilidad, A este lo mato a básicos. Experiencia laboral, dinero. ¿Y me das algo de objetos? No, ¿no? Elegancia heroica. No habilidad. Paliza. Salto de palomas. Claramente Namba está enfocado a la magia, Man, what was his problem? I swear, this city's just as ugly as it ever was. Oh, a turncoat titillator. Classic. You've not lost a step, Kasuga. How fortunate for us all. El Pokémon. It's been a while. Presidente, el profesor. Who were you again? It's me, you fool. Professor Morikasa, the bloody Sujimon sensei. Oh, right. I was just kidding. Of course I remember you, sensei. Sujimon Sensei? This guy a friend of yours, Kasuga? You were with me when I met him, I think. He took us over to his, Sujimon Center, right? Come on, man. It's hard enough to remember the names of cute girls these days. Much less scarred up cue balls. If you say so. Listen then. This guy's the Sujimon Sensei. The creep who researches other creeps. Had me fill up a whole catalog of data on the Sujimon. No llegué a pasarme toda la quest de este pavo no me llegué a pasar en el Dragón. More monster than man all, and inclined to make passers-by. Aquí como que dan por hecho que te lo pasaste, rollo, que llegaste al final de la quest. Okay, yes, it's a stretch,
but a necessary classification. For society to rid itself of these violent creepazoids, research and categorization are vital endeavors. You see, as ever, my ultimate goal is world peace. No shit. This world, despite all my efforts, is still rotten with criminals and degenerates. Just look around you for proof. And so I collect data on them, their behaviors, their habitats, to help good, honest citizens stay clear of danger. That's why you needed Kasuga's help, since he's always getting his ass kicked in the seediest parts of town? Right. It's coming back to me now. Well, Kasuga, will you take up the Sujimon cause once more? To be the very best. Huh? Sure. You do still have the Sujidex installed on your phone, of course. La Sujidex. Don't you? Hey, hold on! You deleted my Sujidex app. All that data, gone. Hey, man, those things don't have much space. With no cloud backup. Nothing to do but reinstall it. Sujidex vuelve a estar instalada en el teléfono de Kasuga. Sujidex es una aplicación que registra datos de las figuras peligrosas que habitan en la ciudad conocida como Sujimon. Prepárate para la siguiente batalla estudiando sus debilidades, resistencias y habilidades. Basta con derrotarlos para recuperar sus datos. Pero su entrada no se completa si se te escapan o pierdes el combate. Ok. Oh, what a pain in the ass. Enough whining. You want to keep the world safe, don't you? Wait, I forgot. I'm planning to go to Hawaii soon. Will this thing even work overseas? Huh? Well, it should, in theory. But why are you headed there, might I ask? I've got some stuff to take care of. My boy, Hawaii is known far and wide as a Sujimon paradise. Really? One could call it an entirely different region of Sujimon. A tropical dreamscape, yet a land of shadows, blessed by the sun and the moon. In fact, I've even heard tell of some sort of Sujimon tournament there. How would that even work? Perhaps. We'll speak more of that when the time comes. Away now, my boy. To Hawaii you go for priceless Sujimon data. Remember, gotta dispatch them all. Become the Sujimon master again. Whatever you say, Sensei. Entonces me imagino que podrás hacerte, o sea, podrás moverte entre Hawái y Japón. This might be my one chance to get it all back. Uf, se ha vuelto malo, ¿eh? Se ha vuelto malvado. Te va a querer pegar una paliza que no veas. Te la va a querer jugar. A ver, ¿esto qué es? Ah, vale, es un cajero. Haremos TP ahí. 1100. Estoy pobre, ¿eh? Como me cueste pasta los billetes para ir a Hawái. No se va a ir a Hawái. Estoy pillando más hierba, macho, para hacerme aquí un cultivo de marihuana, chaval. Hey, Ichiban. You sure you got enough stuff with you? I mean, Estos dos van contigo. on a day trip up to some hot spring. O sea, pensaba que irían contigo, You're tú. staying there at least a few nights, right? Bring enough change of clothes? Hey, if I run out, I'll buy some. I hate dragging luggage around. Look at us. First we're homeless, and now we're stressing about extra clothes. Hey, you're right. You really moved on up. This might just be the R&R you needed. Take the time to enjoy it. Oh, and I'm good with any gift. But macadamia nuts. Sure. Thanks, guys. Well, guess I'm off.
Tadashi y Namba ya han dejado el grupo. No. Mis panas se han ido. A ver, por lo que recuerdo en los trailers, aparecías desnudo en la playa de Hawái. O sea, algo va a pasar en el avión. A lo Lost, que se va a tomar por culo el avión y apareces ahí. Whoa. Man, ain't nothing like a sunrise in Hawaii. On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. Oye, también no queda nadie en el asiento y tú aún sigues ahí sentado, ¿sabes? No. Wait, careful, hold on. Oh, please, just wait 1 second. Hey. Mind if I take over? Yes, please, thank you. No need to be so gentle with it. Just lift him by his belt here. Sumo in his loincloth. Que le vas a acabar de reventar la... Lo tenga roto, tío. Thanks for lending a hand, sir. Te lo he cogido como si fuese una pata de jamón. No. If anything, I was being too nosy. I wouldn't call helping a stranger out nosy. I take it you've done this before? Well, an old friend of mine spent most of his life in a wheelchair, so... Yeah, that would do it then. Anyway, you here on vacation? You could say that, yeah. Right on. Well, let's make the most of it, huh? Later. Thanks again. Oh, hui-ho. Who what now? Hui-ho. It's like saying, until next time. No, okay. Hui-ho! Te vas a encontrar a este tío más adelante. Estaría guapo, ¿eh? En alguna secundaria o algo, ¿sabes? Estaría guay eso. Pues vale, en Hawái. Ojalá me entienda con el taxista. El dinero de Kazuga se ha convertido a dólares estadounidenses. A partir de ahora se convertirá todo el dinero ganado cuando proceda. La condición actual es 100 yenes, $1. O sea que tengo todavía menos pasta. ¿Cuánta pasta tengo? 3,36 dólares. No. Está guapo, que se convierta en la pasta, tú. Qué guay. A ver. Cualquier taxi, ¿no? Mira la peña como es. Bueno, este es como medio este es japonés. Esta no. Aloha. Aloha! This mean anything to you? Do I speak Japanese? Oh, you can read it! You just come in from Japan? I got you. Now, hop in. Hey, all right! Hombre, japonés, este pavo. Where to? Here's the address. Look familiar? That's a good ways away. Oh, really? Is it gonna be a long drive? First time in Hawaii? Yeah. Cool. Welcome to the island. Hope you have a nice time. No hay ni Dios en las inmediaciones del aeropuerto, ¿eh? Vas al aeropuerto de Barcelona y sales fuera y está petado en lo siguiente. De que no hay ni Dios.
Hey, so you're from Japan, right? I'd love to get out there one of these days. You say that to everyone who flies in from Japan? Like this is a sales pitch? Nah, that's how I really feel. Japan's a wonderful country. It's super peaceful. It's a great food. Yeah, but what about Hawaii? This place is supposed to be heaven on earth, right? Well, the warm weather all year round is nice. But, yeah, Hawaii's got its problems, too. Go figure. And truth be told, we love Japanese guests out here. They make great customers, and we used to get a lot more before. Maybe you ought to bring your friends next time. Maybe. This time around's kind of personal. You know, you're a pretty upbeat guy, huh? That an Islander thing? No, I get that a lot, that I'm easygoing. But I'm not all Hawaii. My dad was from Japan. Oh, really? Then is your mom from here? Yep. Huh. Hey, I guess you're the same as me. Oh, is that right? Yeah. Actually, I only found that out just recently. Hey, sorry, but mind if I see that envelope again? I want to check the address. Oh, sure. Uf, esto me pinta raro, ¿eh? We almost there? I could have sworn it was more toward the suburbs when I looked it up. Oh. Is that right? Guess somebody did their homework. Bueno. Get out. ¿Es posible que el viaje a Hawái estuviese planeado para que ocurriera esto? See, this is why I love the Japanese. Butter them up just a little. Ah, parece que es algo suyo solo. Trust almost anyone. Should I be putting my hands up? You can stay as is, long as you're quiet. I'll want your wallet and your smartphone. And you know what happens if you say no, don't you? You're gonna shoot me? You? Really? You bet your ass. I ask because I don't think you can. Huh? A lot of people say America's some gun-crazy cowboy country. But I doubt many of those cowboys know what it really means to pull the trigger. The hell's your point? Hey! Vaya pringao, chaval. You want to know if someone's gonna shoot you? Look at their eyes. A little practice, and you'll get the hang of it. But, hey! Didn't think Japan would know how to strike back, huh? Maybe now you'll think twice. God damn it! Don't get smart with me, asshole! A pegarse. Encima quiere pegarse contigo, ¿sabes? Aquí está corrupto. Vale, acercarme a él a saco. Hostia, tiene vida, joder. Descarga de batería. Coño. Vale, pero no me ha paralizado, menos mal. Gran crucero. Voy a hacerle esto. Claro, yo soy nivel 8. Ah, bueno, yo soy nivel 8, tío. Pero me aguanta bastante este man. Buah, perfecto. Joder, el arma que tengo está rota, que meta parálisis de vez en cuando. Está bastante broken. No se puede mover. Literal. Ah, toma por culo. Vale. $4.
just did your job, you'd have got a fat tip. But now all you get is a fat lip. Oh, and give me my envelope. Envelope? The one with the address, man. Oh yeah. ¿Qué cabrón? Now what? You gonna turn yourself in? Actually, it's you I'm turning in. Yo! That's a Kane-san! Sácale. Métele una rajada ahí en el cuello, tío. A sacarle la carta. I don't know what you're talking about. You taxi robbing dick. The fuck? Officer, help! I am being robbed! This hoodlum won my money and he pointed a gun right at me! Wait a sec! Don't tell me you're seriously buying this crap! Are you? All right, smart guy. Put your hands in the air and turn around. Okay, hang on. I'm doing it. Get on your knees. Right now. I can explain. I swear I just got into town. I haven't robbed anyone. Come on, arrest that scumbag! I'm pissing myself over here! Damn it. Why me? This is bullshit. Better luck next time, asshole. Hold on, officers. Hostia, el del avión. Hey, you're the Yakuza guy. Who you should be arresting is the driver. ¿Cómo te ha encontrado? Porque Hawai es súper grande. ¿Cómo se ha encontrado? I recorded the whole thing. Here. Encima lo ha grabado todo, tú. Hey, freeze! ¡Qué bárbaro! Hey, you saved my ass. Not even here a day and I almost land myself in jail. Sorry you had to go through all that. I was surprised myself. Yeah, but what are you doing here? Well, actually, I was following you. Following me? That's right. As we were leaving the airport, I noticed you had hopped into a suspicious-looking taxi. It looked suspicious? You could tell just by looking at it? The thing is, I was born here. As it stands, I've got a bit of a sixth sense for it. I can tell if a driver's out to scam tourists or not. And he was setting off the alarm, huh? It's not like I was 100% certain about him. But you were so nice to me on the plane, and I imagined what might happen to you, and frankly, I just couldn't leave it alone. Well, thanks, man. You really saved the day. Oh, I'm Kasuga, by the way. Ichiban Kasuga. Kasuga-san. My name's Mitamura. Eiji Mitamura. ¿Cómo va a pelear contigo, eh? Hey, ¿Cómo va a pelear en tu grupo este tío, eh? So, Kasuga-san. Joder. Where were you headed, if I may ask? Oh, shit, that's right! The address was on the envelope! The envelope? Was that what that driver ate all of a sudden? Yeah. Chico, haberle hecho una foto con el móvil. Sin sobre no puedo decirle adiós. Did you copy the address somewhere? No. I didn't think I'd lose something that important. I see. Actually, hold on a moment. I might have something. Huh? You know what? I might be able to work with this. What? Are you serious? I can see the envelope in the video I just took. It's too rough to read as is, but I can try tweaking the footage. And then we can read it? Yes, I think that should work. You'd really do that for me? Of course. In fact, I'd say this was meant to be. But I will need my laptop to enhance the video, so... If it's no trouble, can I ask you to come to where I'm staying? Oh, sure! I owe you big time, A-chan. A-chan? You're A-G, right? So you're A-chan. Sorry, did I get a little too chummy? Oh,
No, it's just been a while since anyone gave me a nickname. Anyway, should we get going? Actually, Kasuga-san, aren't you hungry? Oh, yeah. I haven't eaten anything since I got here. Could definitely grab a bite right now. In that case, why don't we do that? I haven't had anything either. All right. First big Hawaiian meal. Let's do A ver, la it. cosa es, si vas con él como acompañante es un There's a place I poco... used to go to pretty often. We can go there if you'd like. Is there anything you'd rather not? Es un poco a nivel mecánico es un poco complicado, porque claro, al ir con silla de ruedas tenías que ir siempre con él, ¿sabes? Best thing I've ever tasted, no matter what I'm eating. So, Well, that's good to know. yeah. If you're picking the place, then I'm ready to chow down. Just maybe we keep it cheap, because Joder, va un poco petado, de FPS es esto, tío. No worries. It's a casual little place. We're in business then. Mira. Nos ha pasado de tortuga, chaval. Oh man, going on a trip's great. You meet all kinds of new people. Shame about the first guy waving a gun in my face, though. Could have done without that. I hear you. Still, all in all, that kind of thing doesn't happen too often. Honestly, I wonder if he's all right. You don't think he got shot or anything, do you? You're worried about him? A guy like that? Well, I mean, the guy didn't seem evil. Not entirely, at least. You're one of a kind, Kasuga-san. Not everyone could admit something like that, especially about someone who tried to rob you. You don't think? Maybe it's the island. Bigger the space, the bigger the heart, you know? Me gusta cómo anda, tío. Parece un abuelete. Así como un abuelico. Playa Aloha. Solo sé que en el tráiler aparecías desnudo en la playa, con lo cual algo tenía que pasar. Kasuga-san, what's the thing you think of when you hear Hawaiian food? Oh, let's see. Loco Moco, I think? I know I've heard that one before. I mean, hamburger patties and sunny side up egg on rice? I'd wolf that down in 2 seconds. Oh, it is tasty. And these days, it's not just Me with entra hambre, hamburgers. tío, me entra hambre. You can get it with chicken or No se puede jugar a este juego con hambre. Mahi. Bueno, y sin hambre. Te entra igual. Oh, it's a type of whitefish. The big ones get up to about 6 feet or so. Wow, so is that like a Hawaiian specialty? If I caught a fish that big, I'd never shut up about it. It makes for a good story. On that note, Kasuga-san, how long are you planning to stay in Hawaii? I don't know. I haven't decided, but I doubt I'll be here for too long. I'm not exactly here for sightseeing. Oh, then what for? Work or something? No, it's not for work either. Oh, yeah? Well, we've come this far, I guess. My mom and I were No deberías de separated tener for- tantas Apparently she's still alive. confianzas con alguien que le acabas de She lives conocer, out here now. Ichiban. Came out here to see her. Porque luego te la lían, te la juegan y te quedas como, ah, Right? It hasn't really hit me yet either. Oh, me then I pillaron. wonder. I can only imagine how difficult that must be. Wait, then the address on that envelope you lost, was that hers? Exactly. Would have thought some guy would eat the friggin' thing. You sure have been through a lot. You know, one door closes, another opens. I mean, here I am now, having a great meal with my new pal. Pal? You mean me? If it's okay with you, yeah. You've been a great friend so far. Kasuga-san. Alright. I guess I'd better get you that address then. I can't let my new pal down, after all. Yeah, I'm counting on you. Me hace gracia porque no hay nadie en el restaurante en el que estás. Siempre estás solo, tío. Thanks. Oye, pues me ha gustado. Me encantaría volver a cuando se calme todo un poco. Me alegro de que te haya gustado.
Mira qué vistas. Para alguien como yo, acostumbrado solamente a ver canalones llenos de mierda, es todo un cambio. Sí, seguro que le echas de menos cuando te vayas. Antes no lo apreciaba. Ah, es verdad, que tú naciste aquí. ¿Estás de visita familiar? Sí, algo así. No hay que perder nunca el contacto. Pero cada viaje a Hawái tiene que costar un pastizal, ¿no? Sí, eso es verdad. El mes que viene me va a tocar currar a destajo. Anda, ¿tienes un trabajo flexible? Trabajo como ingeniero autónomo. Antes estaba en nómina, pero se me hizo muy cuesta arriba cuando empecé a usar la silla de ruedas. Ah, vale. Como autónomo puedo trabajar desde casa, así que tengo algo más de libertad. Ingeniero autónomo. Qué fuerte, tienes que estar forrado. ¿Por qué lo dices? ¿Sabes del tema? Es que curré en un Hello World de Yokohama, pero me echaron enseguida a la calle. ¿Qué? Es una historia muy larga. No te preocupes, me da un poco igual. No, no es eso. ¿Dices que estabas en Yokohama? ¿Qué? Ah, sí. Te echaron de Hello Work y te llamas Kasuga. ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Eres el Kasuga que salió en el canal de Tatara? Ah, sí, el mismo. Lo sabía. La leche, sí que es conocido el canal ese. Hombre, pues sí. En él decía que habías hecho cosas terribles, pero me cuesta creerlo, la verdad. Qué majete. Pero sí, era todo una trola como una farola. Lo sabía. Entonces tienes que hacer que lo retire todo. Enviándole un... ¿privado se llamaba? Lo hice, pero no me llegó a responder. Y tampoco me puedo coger un berrinche por el despido. Hice alguna que otra cosa cuestionable. ¿Lo dices en serio? Sí. La verdad, lo que me ha pasado a mí es lo que de menos. Lo que me sabe fatal es haber arrastrado conmigo a otras personas. O sea, que te la lían de manera injusta, sin tener tu culpa de nada. Y a ti los que te preocupan son los demás. Lo injusto de verdad es lo que les pasó a ellos. En fin, nada de bajones con unas vistas como estas. Venga, en marcha. ¡Oh, no! ¿Qué ha sido eso? ¡Kasuga! ¿Qué ocurre, señora? ¡Ay, coño! A ver cómo me hago entender. Se me ha caído la bufanda al mar por el viento. Y es muy especial para mí. Que se le ha caído la bufanda al mar. Y que es muy especial para ella. Ah, eso ha dicho. Yo me encargo. Que se mete en el agua así sin más. Pero bueno. Esa es. Espera, Kasuga. ¿Qué te parece? Ey, ¿le puedes preguntar dónde ha caído? Iré nadando a por ella. Ah, claro. A nadar. Otra bufanda en la playa. Vale, ahora ves un poco la mecánica, ¿no? Estilo crawl, nadar rápido. Y bucear, vale. Vale, buceas, pero tampoco puedes ver lo que hay debajo del agua, ¿no? No, buceas y au. Vale, lebrosa descolorido. Basura tirada al mar. Llévala al centro de reciclaje que hay junto a la playa. ¿Es esto? No. Una bufanda. Tiene que ser esa. Hay que ver lo del centro de reciclaje este. Que igual merece la pena. Así que fue un regalo de su difunto marido. Menos mal que lo hemos recuperado. Te has lanzado al agua de una. Tú no te las piensas, ¿eh? Perdona por el susto. Gracias por las indicaciones. Ey. Madre mía. Me he dejado la garganta. Pues perdón por eso también. Bueno, en marcha. ¿Con esas pintas? Ay, claro. Que despiste. Dame un minuto. Sí, va así el cabrón, ¿eh? Perdón por la espera. Ahora sí que sí. Claro, venga. Me hace gracia porque no se ha quitado la mochila y luego ha hecho el gesto de quitarse todo. No. Con la mochila incluida se ha quitado todo. De una. La hostia, menudas señoras palmeras. Eso es justo lo que me viene a la cabeza cuando pienso en Hawái. Uf. Palmeras meciéndose al viento junto a un mar azul cristalino. La típica imagen de Hawái, sí.
¿Qué pasa? En Japón me encantaba ir al parque y comerme los kakis directamente de los árboles. ¿Eso aquí se puede hacer? No sé qué decirte. Yo nunca lo he hecho, pero dudo que te lleven preso por ello. ¿En serio? Pues bueno es saberlo. Que conste que no lo tengo claro, ¿eh? Oye, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Coger algo de fruta? ¿Cómo? De crío, vi que lo hacían en un anime. Me quedé flipado. Siempre he querido probar. Espera, hombre. Se venden cocos y demás ahí mismo. Ya, pero todo sabe mejor si lo hace uno mismo. Vale, esto es más fácil decirlo que hacerlo. A lo mejor si le doy un buen cate. ¿Qué dices? No seas crío. Eso jamás... Pero bueno. Llevas aquí media hora y estás aquí liándola tú. Toma ya, premio. ¿Qué? Se ha abierto el golpe y todo. Mira qué buena pinta. Hala, listo. Caray. Buah, pero qué bueno está. Ay, perdona, que lo estoy acaparando yo todo. Toma, dale un tiento. Ey. No. Ah, no, gracias. Muy amable. Pruébalo, hombre. Que está que te cagas. Tienes que tener la garganta seca de todos los gritos de antes, ¿no? Venga, date el gusto. ¿Cómo sabes que tus toses se orían a la legua? Toma, que mola probar cosas nuevas. Vale, trae para acá. Te digo, viviendo en Hawái, habrá probado los cocos ya. Qué rico. Jeje. ¿Ves? No me veía probando un coco caído directamente del árbol. Ni recuerdo la última vez que hice algo tan infantil. ¿A qué mola? De vez en cuando no está mal hacer un poco del tonto. Bueno, mientras sea de vez en cuando. En fin, deberíamos ponernos en marcha. Se está haciendo de noche. Ah, sí, vamos. Me gusta que la música esté como adaptada al tono de Hawái. Qué concurrido está esto. Siempre está así. Tiene un montón de locales. Ya veo, ya. Un buen sitio para pillar algún recuerdo. ¿Qué pasa? Ay, no. Ey, ¿qué hacen esos? Ah, sí. Seguramente quieran ligársela. Suelen ir a por las turistas. Ah, ¿con qué es eso? Pero diría que la están incordiando, ¿no? Sí, eso parece. Vale, lo preguntaba para asegurarme. Por si en el extranjero era distinto. Perdona, ¿te importa esperar aquí un momento? Oye, Kasuga, ¿otra vez? He dicho que no. Venga, no tengas miedo. Verás que bien te lo pasas con nosotros. Hello, hello. Una cosita. ¿Qué coño quieres? Pegaros tremenda paliza. Esa persona... Joder. ¿Cómo se dice? Ah, ¿Lady? Esa Lady. Chica preocupada. No, bueno. ¿Ok? ¿Qué dice el capullo este? No entienden. ¿Será que no son de aquí? La chica preocupada. No, bueno. Largo de aquí. ¿O quieres que te partamos la cara? Ah, las amenazas sí que las entiendo. Quieren sacar los puños a pasear. ¿Qué haces, Kasuga? Ey, hazte a un lado. ¿Puedes? Aquí se va a liar. No hagas tonterías. Tú aparta. Ey, que les va a caer la del pulpo. Más quisiera yo, pero no puedo dejarte solo en esto. Te echaré una mano como pueda. ¿De verdad? Pues nada, vamos allá. Te vas a pelear con ellos, tú. O sea, con él. Venid, que os quito la tontería a hostias. ¿Ok? Este se cree la hostia. Vamos a darle para el pelo. ¿Cómo coño vas a pelear con él, tío? Tema ataques y tal. ¿Cómo peleas con un inválido, macho? Hostia, me mete bufos. Que me mete bufos el tío. Bastante fresco, ¿eh? Uf. Vale. Me cargo a este. Hubiese ido a por el otro, pero así me... ¿Sabes? Como tampoco me creo que me lo cargue de un combo.
Tiene cara del típico guiri, Tiene cara del típico guiri. Vale, lo hemos electrocutado. Claro, la cosa es que tampoco puede atacar. Solo es, o sea, es como un apoyo, vaya. Como un support. No puede atacar ni nada. Hombre, igual es un tipo de clase, en este juego. La clase de support, rollo, que solo te puede buffar y ya. No ataca él como tal. Lo siento, tío. No lo volveremos a hacer, de verdad. Dice que no lo volverán a hacer. No, si al final sería un Nacho de los idiomas. Está visto que sí. Menudo susto te has llevado. Ya estás a salvo. No hace falta que nos des las gracias. No ha sido nada. Muchas gracias por salvarme. Qué guapo eres. Déjame que te lo agradezca como es debido. Mi hotel está justo en esta misma calle. Madre mía. ¿Te apetece? Verás lo bien que nos lo pasamos. Pues... Oye, que yo también he ayudado y eso... Lo siento. Supongo que yo era más su tipo. Bueno, está claro que no le gustan los hombres más maduros y varoniles como yo. Claramente va a pasar esto, la vida real. Bueno, ha molado disfrutar un poquito de la isla. Nos vamos ya a tu casa, ey. Excuse me. Ah, podemos picar algo antes. Se está haciendo tarde. Y por donde vivo yo apenas hay restaurantes. Claro. ¿Algún sitio que me mole por aquí? ¿Qué tal esa cafetería? Tiene unos sándwiches de ensalada de atún brutales. Esa cafetería de ahí. Vale. Pillo 2, entonces. Ahora vuelvo. Gracias. Qué considerado por tu parte. Te vas a ir y cuando vuelvas se lo han llevado. Verás. A ver cómo es el mapa para que me entre una embolia un poquito así. Madre de Dios. Verja santa. Hay que ver todas las tiendas, investigar, tal, tranquilamente. Bienvenido. Estamos arreglando la cafetera, pero nuestros sándwiches siguen estando disponibles. Vale, cuesta $4. Compro 5 para tener. Muchas gracias. La cafetera volverá a estar disponible mañana, así que esperamos volver a verle. ¿Y este? Aquí tienes. ¡Hala! Gracias. Vale, papeo listo. En marcha. Eso, vamos. ¡Hala! $5. Hombre, $5 por un sándwich de esto, un poco caro, Hawaii's awesome. It's gorgeous everywhere you look. I'm glad you're enjoying it. If I wasn't stuck in this chair, I'd show you a few other places too. Nah, this has been great. Have you been in there a long time, Achan? No. I was in an accident after work one day. I guess it's been about 4 or 5 years since. An accident, huh? That must have been rough. Yeah, I suppose. What about your friend, Kasuga-san? You mentioned him earlier. Oh, yeah. He was in an accident, too. Lost his ability to walk when he was just a baby. I met him when I was a teenager. Wheeled him all around town for years. I think I wanted to be the legs he never had. Still, that wasn't what he wanted at all. Really wish I would have known that sooner. Kasuga-san? Oh, sorry. Talking to myself. He's a dear friend to you, isn't he? Yeah, he is. He's more like a brother, if anything. A brother? Well, that's how one of us sees it, at least. Oh, also... Me lo contarás que está muerto. Pero has contado toda tu puta vida, ¿sabes? Si te cuentas eso ya... Es bastante irrelevante a este punto. Kasuga-san, if I had to guess, I'd say you have a lot of friends. There's something about you.
And you're incredibly easy to talk to as well. Hey, thanks, John. I'll introduce you one day. Maybe once we're back in Japan. Está en las calles, tío. No sé si es por tema de la cinemática esta así tal, pero baja un montón los FPS. Cuando estábamos en la playa, no, ¿ves? Pero aquí sí que baja un pelín, rollo 50, 40 y largos. Ya ves lo del vagabundo, lo de Namba. Que luego forma parte de tu grupo, claro. Lo que más me acuerdo del anterior es del... O sea, de los personajes ese de Namba, tío. Porque Adachi, como no conocías tal, apenas me acuerdo. Y la tipa tampoco. Yeah, that's right. Sheesh, it's all coming back to me. Everything was my fault. I'm why they lost their jobs. Is everything okay, Kasuga-san? Yeah, sorry. Just some baggage I haven't let go of. Well, I don't know any of the specifics, but if they're your friends, I'm sure they've gotten over it. You sure know how to cheer a guy up, Sean. Don't mention it. Cómo andan los piececillos, cómo los pone. Míralo. Parece un robot. Típico hotel americano. Típico hotel americano de carretera, tío. Literal. Joder, buen sitio, madre mía. How's it look, John? Can you pull it off? Well, I'm gonna run the image through analysis right now. We'll know soon enough. Unreal. I'm totally clueless with this stuff. Well, I could never fight off some lunatic cab driver. Okay, analysis complete. As for the address, I think we got it. Holy crap! How did you do that? Hey, I'm just glad I could help. La magia de la tecnología. Thanks so much, John. ¿Qué? Pinta ser la Yakuza de Hawai. Esta gente. Hostia, el taxista, tú. Está metido en algo turbio el taxista. So, these were the ones giving you grief, Tomizawa. Yeah, there's no doubt about it, Yamai-san. Dude looks like a modern-day pirate. You know, your face looks awful familiar. Takayamai. No te dice qué es ni qué cargo ostenta, Now where have I seen you before? Oh, that's right. You're Kasuga, the hero of Yokohama. I'll be darned. Don't tell me you boys don't know. Kasuga here starred in the great dissolution of the Yakuza. What? I take it you didn't come for an autograph. Your little taxi scheme went south, and now you want to settle the score, is that it? While it is true that Tomizawa here botched the job all by himself, the car he got impounded belongs to my syndicate. Oh yeah? You trying to tell me there are Yakuza in Hawaii? Not exactly something you'd find in a guidebook, is it? On that note, someone's going to need to reimburse us. At a glance, I'd say you're strapped for cash. You do seem rather lively, though, so I'm sure we can put you to work. I'll level with you, Yamai-san. I have no idea how the Yakuza operate out here in Hawaii. What I do know is you've got it ass backwards. If anybody's gonna reimburse you, it should be him. I do see your logic. The problem is,
He's worthless. Cojones tú. Does somebody not drink his milk? A light tap like that and your bones go crunch. Fragile little thing. How could you? This bottom feeder used to owe us money, you know. And so, I gave him work because he claimed he had no income. So if anything, he should be thanking me. That's some fine-looking tech you got there. Don't you goddamn dare. If you want to fight, you got one. But leave Achan out of this. Kasuga-san, all that's left of your envelope is on there. I didn't think to back up that image, so if they take my laptop... Got it. But don't worry. I won't let him anywhere near you. It seems we're at an impasse then. I'm freezing my ass off in here. Pero en Hawái hace un montón de frío por la noche y un montón de calor durante el día, ¿no? Como en Egipto. If only that were the case. Unfortunately, this tropical weather does nothing for me. Nobody understands. However, this might warm the blood. A pegarse. Este es un Big Boss, ¿eh? Este pinta ser Big Boss. Sindicato de Yamai. Otra forma de llamar... Otra forma de decir lo que es Yakuza, ¿no? Se llama sindicato y ya queda mejor. Vale, a ver. Gran crucero. Le meteré ahí. Uf, le he metido parálisis a ese man. Vale, imagino que serán dos fases. Primera contra estos y la segunda... Y la segunda contra... Contra el Big Boss. Vaya combazo, chaval. Ven aquí. A mimir. Llegó el combate de verdad. Oh, you worthless rogues. Yutaka Yamai. Es un poco el Revision Week, ¿eh? El pelo así, el traje. Un poco estilo John Wick. You okay, Achan? I'm fine, but I'll need time to recover. Vale. ¿Cuánto le meto? Joder. Una mierda de daño. Me mete dos combos a... Dos turnos a la vez. Vale, reinicia el PC. Ok. Pero no ocurre nada. Hacemos esto. Perfecto. Buah, me da más defensa. Nice. Nice, nice. Perfecto. Joder, casi no me saca nada, ¿eh? ¿Esto de que tenga dos turnos por la cara? Es un poco... ¿De qué manera? Vale. Debería curarme, ¿eh? Voy a aguantar un turno más. Ay, ay. Si lo empujo. No.
¡Pum! Putiazo. Llega el momento de acabar con él. A toma por culo. Joder, son súper espectaculares, ¿eh? Los combates contra los jefes. Los 2 o 3 que llevo. Son súper espectaculares. Mira, me han dado un Pokémon, tú. Yutaka Yamai. No, claro, Yutaka Yamai es el pavo este, claro. Forma parte de la Pokédex. Sorry, Ayudan. No telling if there's more on the way. We gotta go. Right. The laptop's safe. And the image of the address is secure. I just sent it to your smartphone. Really? Jeez. You're in this scary mess because of me. You got guts, Ayudan. Not at all. I just didn't have much of a choice. When the going gets tough, the tough get going. Thanks, Ayudan. I mean it. You're my hero. Vaya. Parece rollo el enterrador, literal. Nos levantaba del ring. Buena excursión, Well, Kasuga-san. Has quitado los cocos de un árbol. Has nadado para salvar para rescatar la bufanda de una mujer. Te has pegado con 3 turistas. Y te has pegado con la Yakuza de Hawai. Bastante bien. Thanks for everything. You kidding? No way. Thank you. I dragged you into all that crap. No, don't worry. Honest. It was an experience, and an invaluable one at that. If I'd heard I'd one day get into a Yakuza brawl, I'd have never believed it. Got me there. Also, Kasuga-san, you treated me like a regular person. You look at me being in a wheelchair like it's just a difference of being right or left-handed. Honestly, it was refreshing. I really enjoyed our time together. I'm not so good with praise. Go on, keep it coming. I gladly would if we had the time. Hay un ninja ahí. Es una estatua, es un ninja. De verdad. Once things quiet down. Definitely. Best of luck with everything. Yeah, take care. Ahuiho. Yeah. Ahuiho, Kasuga-san. Vale, hemos llegado. Típica casita ahí, medio abandonada, de la mano de Dios. So, this is where Akane-san lives. Bueno, no le vaya caso a Blon, la verdad. Está veniendo un poco arriba ahí, Ichiban. What do I even call her? Mom? No, that'd be weird. All right. Excuse me? Akane-san? My name is Ichiban Kasuga. I came here all the way from Japan. Actually, Captain Sawashiro sent me. Is anyone home? Maybe she's out.
Te vas a cargar la puerta, chaval. Y aparte esa puerta tiene pinta de ser bastante débil. No, es voz muy joven, ¿no? O sea, nos había dicho el Sawashiro que era mayor ya. ¿Habrá muerto y serán sus hijos los que viven aquí? Capítulo 2 completo. Este ha sido más cortito, ¿eh? Esto lo hemos podido hacer en un stream. Por lo que estoy viendo, no hay esos resúmenes al final de cada... Bueno, al comienzo de cada capítulo de lo que has hecho. Han sido eliminados. Espérate, ahora vengo. Un segundo.
Vale. Volví. So, you just woke up on the beach out of nowhere. Joder, el hawaiano promedio, ¿eh? Balls swaying in the breeze. Este policía. Yeah. On top of that, you have no idea how it happened. No. Okay. I'm gonna need you. O sea que esto es como más adelante, ¿eh? I can make a better bullshit in Hay my como un sleep. gap ahí temporal que no sabemos qué ha Sleep pasado. that I never get. Thanks to all you Japanese folks running around, needing help or making trouble. I know it sounds like bullshit, but I'm telling the truth. And why would I be lying? I'd just be digging my own grave. Well, at least you're not a druggie. Nothing crazy on your report. Guess you're just another sick pervert. But hey, your country's famous for weird shit. Like the anime porn or the panty machines, huh? Would you just listen? I'm telling you, I'm the victim! Call it robbery, grand theft even! My passport, my wallet, my clothes, my underwear! She did me so dirty! A ver, ¿qué pava es? ¿Qué pava se refiere? El día anterior. Excuse me. Ahora veremos todo el proceso hasta llegar a estar en la cárcel. Sorry. Come on in. La casa del Chocas, tú. Just a sec. I'll be right out. Here comes my mom. Okay, thanks for waiting. Akane-san, it's so nice to meet you. Es su hija, ¿no? Es lo que digo, habrá muerto. Hang on. Who are you? Man, this is delicious. Aw, thanks. I wish I could offer you something a little fancier. Are you kidding? The food's amazing. Not to mention the view. But yeah, sorry I just showed up out of nowhere. No worries. I'm just happy to finally meet Akane-san's son. Her son, huh? Whew. Wish that didn't sound so awkward. But to be honest, I'm not really feeling it. Feeling what? I mean, I've never heard from her or seen her face once. Not since the day I was born, anyway. Besides, all the old ladies around town brought me up. In that sense, I had more moms than I can count. So, yeah. I don't really know if I need Akane-san to be my mom. But to me, she's just my boss's main squeeze. Anyway, I came out here to give her this. What is it? What's left of the man she loved. Sad to think this is their first reunion in ages. But maybe it'll offer some closure. Maybe. Gotta say, I'm surprised though. I never knew Akane-san was the type to have a maid. Oh, I wouldn't call myself a maid per se. I just do her shopping. Ah, o sea, no and es help su around hija, the ¿no? house. No ha muerto. I'm studying abroad here, so it helps me pay tuition. Cool. Oh, yeah, I didn't catch your name. I'm Ichiban Kasuga. If you didn't hear me yelling it before. I'm Chitose. Chitose-san, good to meet you. So,
When's Akane-san supposed to be back? Oh, not for a while, actually. She told me she'd be here tomorrow. You know, you could always spend the night. We have a guest room ready and everything. Sure, if it's not too much hassle. So, tomorrow's the day. Maybe I'm not ready for this after all. I know what'll help calm those nerves. Oh, thanks. Buah, ¿cómo te va a meter ahí? Vete a saber tú el qué. Seriously, pineapple wine? The god's gift to man. One of Hawaii's many specialties. I'm glad you're taking a shine to it. Oh, heck yeah. The drinks are fine. The food's divine. Hawaii's like heaven on earth. Yeah? Then maybe you'll appreciate this. Hawaii's pretty famous for its rum, made with sugar grown right on the island. This one's the best of the best. Ooh, gonna have to gear myself up here. I take it you're a pretty big drinker if you can handle stuff like this. Not as big as you from what I can see. Speaking of big, those arms. A guy's gotta be built, don't you think? Te quiere fornicar, Ichiban. You think so? Hey, Chitose-san, think you might be a little close? Am I? Well, yeah. A sweet girl like you, alone with a scruffy old goat like me. There are guys who might get the wrong signal. What if that's the signal I had in mind, though? You're one of the nice ones, Kasuga-san. I feel like I can trust you already. Wow, you really are swole, aren't you? Do you box? No. I do throw punches every now and then, but... that's not the point here. Whoa! Okay. You're so easy to read, Kasuga-san. By the way... Yes? Did I mention we have the house to ourselves tonight? Listen, Chitose-san, I feel like the luckiest guy in the world just being here. And I appreciate you taking care of me. But... Vamos, Ichiban. I'm sorry. Al tema. There's somebody else in my life. Huh. A girlfriend? If only I could call her that. Si no te responde desde hace más de un año, crack. If only she didn't hate my guts. And what's the problem? Besides, what she doesn't know won't hurt her. Yeah, well, it'll still hurt me. Hope you understand. You are just the sweetest guy, aren't you? Oh, gosh. Look, I'm sorry if I went too far. All I want is for you to be comfortable. And you know what that means? A toast to being an honest man. Sure. That's the same rum we've been drinking, right? Hope it doesn't kill me. Come on, it's just one little sip. Man up, Ichiban. All right. We're doing this. ¿Cómo suena de otra manera? Honesty, then. Oh, wow. This is kicking my ass. Chitose-san, how are you still hanging? Oh. The hell was that? Think I should have eaten more. Sorry, Chitose-san. The glass just slipped. Te acabas de marcar un Jack Grealish en toda regla. Son. Should have done this from the start. Sweet dreams. Vaya hija de puta,
Te ha engañado el taxista. Y te ha engañado esta. En un solo día en Hawái, ¿eh? Y espérate con el inválido. Esto es del tráiler, ¿eh? Esta escena es la del tráiler. La misma escena. Me banearán de Twitch. Se ven culos. Where the heck am I? What's wrong? Oh my god! A streaker! What was that all about? Weird lady. What's everyone staring at? Es cine claramente esta escena. Hang loose, bro. What's so crazy? Is it the tattoo? It's okay, I'm not in the Yakuza anymore. What? Oh shit! Oh no freaking way! What the hell's going on? ¿Ves a la peña ahí detrás de él? Caminando tranquilamente, ¿sabes? After that, you wandered around for about a half an hour before our boys rounded your dangly ass up. And that concludes our story. Look, I was just trying to get back to Akane-san's house. Right. Akane-san. The mother you never met, then you claimed some mystery maid took everything you had. Officer, you gotta believe me. Believe you? Do you even understand your situation? You've got no passport, no wallet, not even the clothes on your back. That effectively makes you a John Doe. How do you like your new American name? Point is, no one's gonna believe a single word you say. I'll give you one chance to unfuck yourself. You call up that so-called mother of yours and get her to pay your bail. I'll even be so kind as to lend you a phone. There's no point. I don't have a way to get in touch with her. Oh, no one's on your side, huh? Well, that's a crying shame. Now, what do I want to put you down for? Don't want to waste you on something petty. But when was the last big... Hey, what are you mumbling about? Oh yeah, that one case. It happened a half a year ago on River Street. Some money-waving tourist got mugged. Lost nearly everything on him, including his life. Took him 3 months just to get off the respirator. All right, what's that got to do with me? Oh, I'm getting to that. ¿Qué dices tú? Le quieren meter el caso este, tú. It's our job to protect the peace. But when a crime like that goes unsolved, that's a problem, right? Well, that's your problem. Es como en el Judgment, ¿eh? En el Judgment pasó lo mismo. Buddy, you are slow on the uptake. I'm saying you are that culprit. En el primer Judgment, de hecho. Right now, you don't have a single shred of proof to defend you. So I can turn you into any criminal I want. But hey, you'll be doing society a favor. Us cops can recover our image, and the public can sleep better at night. You bastard! Yeah, that's more like it. Go ahead, take a swing. No, really, make my day. Because when the courts find out you assaulted a cop, your grave gets that much deeper. You really are the perfect criminal.
Now that I think of it, a few other cases ran cold too. Wouldn't be hard to pin those on you either. Let's see. Add it up. You just earned yourself at least 20 years in the slammer. And while you're rotting away, I'll be celebrating with the top brass. Huh, maybe even get that big promotion. Hell yeah. Shit. You know, I grew up in a pretty shitty neighborhood with some pretty shitty people. But I've never met anyone so full of shit in my life. Music to my ears, asshole. Now get up. You'll be cooling in the cell till hell freezes over. That's right. Just keep your head down and your mouth shut. Unless you want a longer sentence. Thought so. Joder, le va a meter el puro de su vida, tú. What? Why'd you want to be a cop in the first place? To protect and serve. What else? Any other stupid questions? You're about what I expected. I should tell you, I had a history with the Yakuza way back when. Oh yeah. Your back was all inked up. Fitting image for a violent, reckless scumbag. Maybe so. After all, we Yakuza can be reckless. And we do get pretty violent. Oh? Ah, toma por culo. Holy, suck on that! Stop right there. Hey, we got a runner. Me gusta como gorrilla, tú, por decir avestruz. Stop! Damn! Shit! La mecánica de correr, ¿no? This mess. My ass is grass if I'm caught. Better get a move on. Ah, pero no puedo correr por donde quiera yo, ¿no? Rollo... No, no. Sent a patrol car over already? We're not around that fast. Como está pre de... De hecho, si dejo de pulsar el joystick para correr, corre automáticamente. Uf. Casi me pilla ahí. Había un mono ahí, ¿no? ¿No era un monito eso que había en el suelo? A ver cuándo me dejan libre, tío, porque tengo ganas de explorar así un poco secundarias y ver un poquito todo el rollo. Pero bueno, ya me esperaba un tramo inicial muy guiado, ¿eh? Freeze. Hands up. A fitting end for the hero of Yokohama. I doubt Masumi Arakawa would approve. Hombre. Long time no see, Kiryu. ¿Qué te cuentas? Kiryu-san? Is that you? No me lo esperaba para nada ahora, a Kiryu. Me lo esperaba más adelante, la verdad. Else would it be? Well, it's just... You seem a lot different than before. How about now? Yeah, that's the Kiryu-san I know. But why are you even here? Now's not the time. For starters, let's see that other hand. Okay. Oh, much better. But hey, have you always been this handy? More or less. Let's move. Joder, el Kiryu no hace ni una mueca de risa, ¿eh? El tío es serio. Man, am I glad you're here. Kiryu-san, allow me to give you proper thanks. You made me a fugitive's accomplice. Not sure a simple thanks will cut it.
Kiryu-san, please forgive an idiot like me. I'm kidding, Kasuga. I heard you got set up. Doesn't feel good, does it? Not at all. But wait, how'd you even know where to find me? Well, I'm actually here on a job. I came to Hawaii to find someone. So I've been hitting the streets for intel. And that's when I heard about you. I guess I'm lucky your job took you here then. You saved my ass just now. By the way, when you say you're on a job... Guess I should start from the top. You know I'm dead on paper, right? Yeah. I heard it's to protect your family. Ever since I made that choice, there can't be a trace of me anywhere. And to prevent any slip-ups, any move I make is under watch. The Watchers are the Daidoji faction. They keep our economy flowing and our leaders' hands clean. At least. Que los Daidoji son los que tienen el almacén en el puerto. Por eso, cuando hemos ido al puerto, digo, uy, esto es del Gaiden. I'm here with an assignment. An urgent one. You are to find and detain the person in the photo. Doesn't look like your average terrorist at least. Esta escena creo que no estaba en el Like a Dragon Gaiden, O sea, en Like a Dragon Gaiden llegas a Hawái sin saber muy bien por qué. O sea, ves cómo se pira con la maleta y tal, pero diría que no habrías saber el motivo de por qué vas a Hawái. I do wish you learned your place by now. Have I ever answered those questions? Well, figured it was worth a try. We'll ready you a passport by next week. Under an alias, naturally. And why do I need a passport? For your vacation, of course. Your target is in Hawaii. Hawaii? Piqued your interest, have I? So that's what brought you. Must really be something big to drag you of all people out here. More or less. And right when I was getting down to work, I ran into you. Guess trouble always finds me in the end. I promise I'll make up for it somehow. Okay, then why don't I return the favor? I can help you on your search. You'll be the cool-headed advisor, and I'll be the hot-blooded muscle. Thanks. But don't you have enough to worry about? You assaulted and evaded an officer. Pretty sure that adds up to a felony. In fact, I imagine they have a warrant. Realmente te está buscando todo Hawái ahora mismo. Está todo Hawái en busca de Ichiban. In the end, I guess you're safer sticking with me. If it's money you need, I can help. But I can't do much about your passport. No worries. I'll get back what's mine. Couldn't forget the little thief if I tried. And on that note, I've got a couple words she needs to hear. You know where this thief of yours might be? I have no idea. But I was thinking Akane-san's house might hold some clues. You know, since the thief was working for her. Do you remember how to get there? Yeah, I should. Why? Because I'm gonna need directions. Wow, you're really gonna take me? Man, you really do go the extra mile. You, need a shoulder rub? Do that, and I'll probably crash this thing. Es Kiryu. Thank you. Gracias por la ropa. Siento dar tanto por saco. No. Bueno, tampoco te puedes pasear por ahí con la ropa del trullo. ¿Cuánto hace que no te llevas nada a la boca? I'm sorry. Demasiado tiempo. Más vale no llamar la atención. Conozco un sitio donde podemos pasar desapercibidos. Toma Kiryu, sonido a tu grupo. Vas a poder pelear codo con codo con Kiryu. Kiryu y Ichiban unidos. Por lo que leí un poco así por encima,
como que el combate con Kiryu va a ser en tiempo real y no por turnos. Con lo cual veremos... Veremos qué tal. Limonada de rapidez. Bebida energética que potencia mucho la evasión y la agilidad en combate. Voy a pillar todo lo que vea, Fragmentos de hierro. Voy a pillar todo lo que vea en el suelo, tío. Como un puto homeless. Vaya cochazos, madre de Dios. Todavía es apestosa. Venga, he completado un objetivo de estos de recolectar cosas. Comida de gato. A ver, haciendo mucho frío en Hawái por la noche, igual debería ser un poco más abrigado, ¿Ves a Kiryu ahí todo mudado y al Kiryu que le suda la polla? O sea, el Ichiban que le suda los cojones. ¿Qué coño queréis? Solo hemos venido a tomar algo. ¿Te importa hacerte a un lado? ¿Queréis refrescarle el gaznate, Pues tendréis que pagar la consumición mínima. Y yo que pensaba que estos jetas solo estaban en Japón. ¿Cuánto me falta por viajar? La chusma es lo que tiene, que sale hasta de debajo de las piedras. A llorar a la llorería. O me dais una buena propina, o os propino una buena. A pegarse. A ver el combate con Kiryu, tío. El trabajo de Kiryu, dragón de Dojima, le permite alternar entre 3 estilos de lucha. Asimismo, Kiryu inflige más daño al atacar enemigos cercanos. En tu turno puedes seleccionar uno de estos estilos: camorrista, equilibrado, acelerado de velocidad, bestia, fuerza. El estilo camorrista es un estilo de combate equilibrado con la capacidad única de efectuar devastadoras acciones de calor. Las acciones de calor se activan al ejecutar ataques básicos cuando te acercas a enemigos objetos. Debes cumplir ciertos requisitos. Vale. Rollo... ¡Madre de Dios! A comer poste. El estilo acelerado no destaca por sus ataques ni por su capacidad defensiva, pero lo compensa con una velocidad tan endiablada que tu turno llegará antes y te permitirá ejecutar 2 ataques básicos seguidos. Aprovecha tu amplitud de movimientos para acercarte y a descargar una lluvia de golpes de los enemigos. Sin embargo, Kiryu no se parará a coger objetos cercanos ni ejecutará ataques encadenados. Vale. Ok. O sea que puedo hacer varios ataques. Vale. Pinta estar muy roto el hijo de puta, El estilo bestia alardea de más ataque y defensa a cambio de menos agilidad y alcance. Con él, los ataques básicos se convierten en agarres que infligen daño grave a los enemigos que están en guardia. Con tu poca movilidad puedes hacer mucho daño al enemigo cuando esté a tu alcance y también a los enemigos cercanos. Vale. Espera, voy a ir a por ese. Está full vida. Joder. Con esto concluye este tutorial. Cambia de estilo. Cambia de nuevo el estilo camorrista con... hecho para que Kiryu acabe con sus rivales con estilo. Vale. Pinta que va a estar muy broken, el Kiryu. Vale. Aquí. Joder, qué barbaridad, Madre de Dios. Y me mola también el rollo que tiene como de estrategia, porque tienes que elegir entre qué tipo de Kiryu quieres en cada momento. Voy a darle a este, que es el estilo este como más rápido. Tiene habilidades el Kiryu. Esencia de tomba. Ven aquí. Vale.
Ven aquí. Hasta luego. Aparte, otra cosa que lo he fijado es que Kiryu tiene como mucha más vida que... Mucha más vida que... Mira, le rompo la guardia a este. Vamos, culo. Madre de Dios, Kiryu, ¿cómo estás de roto, cabrón? Virgen Santa. $150 he mandado. No está mal. Vale, nuevo nivel. Ok. Mala idea. 1000 perdones, tronco. Mira, para ti. Hay que ver, al final la propina nos la han dado ellos. Por aquí hay gente así para dar y tomar. Algunos saben lo que se hacen y todo. Hay que andarse con ojo. Más vale prevenir que curar. Y más cuando es en sentido literal. Lo mejor es llevar algún arma encima. Comprendo. Si lo dices tú, me lo creo. Y la verdad es que sí que se ve peña chunga. Pero armas... Puedes comprarte una ahí, en Yamabico. Parece una tienda de recuerdos. ¿Tú crees que tendrán lo que necesitamos? Ajá. Sí, no subestimes las tiendas de recuerdos. Venden de todo. Y hasta lo más económico es de buena calidad. No te preocupes. Seguro que podrías comprar algo bastante decente con la propina que te han dado los gamberos de antes. Wow. Sí. Bueno, si quieres paz, prepárate para la guerra. Pues vamos a echar un... Sí. A ver qué tiene. Hola. Aloha. Bienvenido. Comienza aloja informal. Leño tosco. Llave inglesa. Esto es para... Esto es para Ichiban, vale. Pero la llave inglesa esta, ¿para quién cojones es? Ah, nadie puede llevar esto. Vale, voy a comprar... Esto. Uf, le viene muy bien a Kiryu, Vale. Y las sandalias. Uf. Estamos más a Kiryu, va. Que no está suficientemente chetado. Vale. Aquí. Joder, está enfrente, tú. La tienda de recuerdos y el bar. It's me. Welcome back. I see you've brought company. Kasuga, meet the bartender. I know it's pretty desolate in here, but at least it's good for gathering your thoughts. Tiene pistolas ahí colgadas en un marco. Confianza no mucha. I'm Ichiban Kasuga. Kiryu-san here's been all sorts of help to me lately. Is that so? Well, the pleasure's all mine, Kasuga. Now that we're all acquainted, how about we have a drink? Sure, it'd be an honor. Vale. El karaoke. El buen karaoke, chaval. Habrá que probarlo. Kasuga. Vamos a ver algo, Kasuga. Vale. Yes. Vamos al lío. Well, that help take the edge off? Yeah, sure does. Sorry to make you pay for it. I feel like such a dumbass. But man, ain't nothing like drinking up and chowing down in Hawaii. Glad to hear you're enjoying yourself. Yeah, well, it's been a hell of a journey so far. From the moment I came here, I've had nothing but non-stop madness. But you know, seeing you here makes me feel a whole lot better. Getting sucked into local trouble's never easy, is it? That's for sure. Anyway, I'm gonna make it even for everything you've done for me. Okay, but I won't be holding my breath. Seriously, I'm not talking out of my ass here. For me, getting to help you's a privilege. So whatever I gotta do, just say the word and it's done. All right. I can tell you mean it. Thanks for the offer, Kasuga. Hey, anytime, Kiryu-san. It really is an honor. Well, here's to our strange reunion. Right on. Cheers. Joder, vínculo a tope, de una. Vínculos de amistad. A medida que pasas tiempo con tus amigos, vuestro vínculo se fortalecerá. Estrechar lazos se porta de diversos beneficios, como las habilidades de equipo y los potentes ataques combinados.
Existen varias formas de fortalecer el vínculo con tus amigos. Mantener conversaciones de grupo, hacer regalos, jugar a minijuegos o cooperar en combate. Vale. O sea que es interesante ir subiéndolo poco a poco. Joder, buena siesta. Bueno, buen sitio no, que era de noche. You gonna sleep all day? It's getting close to noon. Le sabe. Ichiban le sabe. Why are you here? Hell, why am I here? For reference, we never left the bar. After you passed out at the counter, I had to lug you up here myself. Oh, my bad. Strange. I can usually drink way more than that. Guess you were pretty exhausted. A good night's sleep can help. Yeah, I'm feeling 110% now. Good. And it's time we headed out. Right, to Akane-san's house. I left the car out in front of my hotel. We'll take that to get there. Sounds good. You're up early. Yeah, sorry. Didn't mean to park my ass upstairs my first time here. Honestly, it's no problem. I used to charge per night, but that was long ago. Nowadays, that room's only good for storage. If you ever need a roof over your head or a place to speak in private, va a ser nuestro piso franco. feel free to make yourself at home. Este sitio. Really? Awful kind of you, man. I never thought I'd say this, but a friend of his is a friend of mine. Ahora puedes pasar el rato en el Revolve. En un punto de encuentro tienes varias actividades a tu disposición. Pasar el rato con amigos, hablar con el camarero, recordar los viejos tiempos, dejar que la música recuerda tu cuerpo. Relájate con tus amigos. Un punto de encuentro es un buen lugar para hacerle regalos a tus amigos. Elige uno que se ajuste a sus gustos. Habla con el personal. Dirígete al personal del bar para pedir algo de picar o beber o entrega ingredientes para que te elaboren objetos curativos. Rememora. Ojea el álbum del segundo piso para recordar todas las conversaciones que has mantenido a lo largo de la aventura. Escucha música, poner en la gran bola todos los CDs y casetes que encuentres. Esto de que me pueda craftear objetos curativos, hay que estudiarlo, ¿eh? Definitivamente hay que estudiarlo. Sí. Si no me equivoco, llevas un cangrejo encima, ¿verdad? ¿Qué? ¡Lo sigues llevando! ¿Te han robado todo? Y el cangrejo lo sigues llevando, tío. ¿Cómo es posible? Ah, sí, perdona, es que a veces se me olvida. ¿Este sitio es sitio de meter animales o algo de eso? Jaja, no te preocupes. Aquí es bien recibido. De hecho, últimamente se me han ocurrido unas buenas recetas de marisco. Pero bueno, es que se enfada, ¿eh? Y este tiene una pinta estupenda y buen tamaño. Míralo. Míralo cómo se enfada. Oye, que Nancy forma parte del equipo. No es para comérsela. Ah, sí. Pues es una pena. En fin, la dejaré tranquila si es lo que quieres. El Revolve también está abierto para ella. Te lo agradezco. Pero no le quites el ojo de encima. Si entra en una sartén bien engrasada y caliente mientras estoy cocinando, yo no asumo ninguna responsabilidad. Sí, claro. Tendrá cuidado. Ay. ¿Secundaria? Aquí todo el mundo se saluda con un buen rollo tremendo. Qué buen ambiente, nada que ver con Japón. Bienvenido a Hawái, amigo. Esta es la quinta misión secundaria, ¿eh? O sea, hay dos que no he hecho. Elige una respuesta antes de que se agote el tiempo. También puedes permanecer en silencio, ya sea por no seleccionar una respuesta o por no hacerlo a tiempo. Ten en cuenta que el contenido de tu respuesta no se verá afectado por lo que tardes. Vale, ok. Hey there. Lovely day today, huh? Well, well. How polite. Poco sutil, ¿eh? Poco sutil. Hey, are you a customer? I don't think we've met before. Oh, yeah. I'm Ichiban Kasuga. Kiryu-san said this place was his favorite, so I wanted to check it out. Kiryu-san? Are you two friends? Oh my
God, isn't he the coolest? Kiryu-san, I mean, he's so refined, but also so dark. Kiryu está en plan, venga chico, que me quiero pillar de aquí. The way he sits at the bar, mulling over his drink, like the whole world's hanging over him. I know better than to cry about his past, of course, but nothing gets by me neither. I can promise you that. Fact is, I just melt into puddles every time he looks into the distance and goes, Soka. Of course. Don't think I haven't noticed he's got that cute, naive side to him too. Like... sorry. I got kinda carried away there. Don't tell him I said anything, okay? Did I introduce myself? I'm Kay. I work here at Revolve. Nice to meet ya, Ichiban. Likewise. I just got here, so I got no idea where things are, and kinda all alone. Think you can give me the lowdown? That's so? Then I know the perfect thing for ya. You know Aloha Links yet? What's that? Only the trendiest fucking community app we got here in Hawaii. Everyone's using it now. So it's for, like, people around town? Yeah. It's basically our own little social network. Ah, te van a enviar contratos y misiones a través de la app. ¿Verdad? Hawaii's so easygoing. It makes sense something so casual will get popular, you know. All you need to do is walk up to someone and give him an aloha, and the app takes care of the rest. Works like magic. See, I'm not from here originally. For a while, I had trouble fitting in. And I was like, what the hell? Whose ass do I have to kick to meet some motherfuckers around here? But with the app, I made a bunch of friends practically overnight. Now I feel more at home in Hawaii claro, amigos. than I did back in Georgia. Oh, no kidding. Seguro que querían ser tus amigos. Interesting. Any chance you can put it on my phone too? Bet your ass I will. Let me install it for you. La Aloha Links está instalada en tu teléfono de Kazuga. Vale. Los usuarios de Aloha Links se distinguen por el icono especial que se muestra sobre su cabeza. Si usas gestos para interactuar con ellos, os podéis hacer amigos. Mediante de amistad indica el nivel de vuestro vínculo. Cuando llega al máximo os convertiréis en super colegas. La personalidad de Kazuga mejorará a medida que vaya haciendo nuevos super colegas. Así que habla con todo el mundo. Vale. O sea, funcionará más o menos como lo que había en el Like a Dragon Gaiden. Veremos, a ver. Go ahead and give it a whirl on the bartender, Ichiban. Huh? Oh, for real? He uses it too? Oh yeah. You wouldn't know it looking at him, but he's crazy about it. Try flashing him a greeting real quick. All right. He sacado para saludar al camarero. Vale. Hola. Aloha. The old man's got a pretty open mind for this stuff. La verdad que puede funcionar, ¿eh? Pero igual a alguien le haces aloha y te envía a tomar por culo con una hostia. You should already be friends. Lista de amigos, ¿eh? Compis 0 de 200. Amigos 1 de 200. Puedo ver su... Pese a su aspecto misterioso se pega unos fiestones flipantes. Le encanta el karaoke y dice que siempre elige cierta canción japonesa. Fuera conocida en Little Japan. Whoa, you're right. This really is cool. Right? Pretty fun, huh? Check out the profiles of the people you 200, greet. It's a great way to learn more about them. Try doing favors and shopping locally too. Before long, I bet you'll have friends coming out of your assholes. Pero bueno. Right on. Okay then. Guess I'll cruise around and make some friends. Heck, maybe I'll try going for 100. Why not? Ha! That's the spirit, motherfucker. Hey, you two are finished? Get back to work. Yes, sir. Catch you later, guy. Sure. See you around. Oh, Dawn. I completely forgot. Huh? Oh, what's that? My friend request. I mean, we're friends now, too. Aren't we? Bye-bye, Ichiban. Come again if you ever need some big-ass shoulder to lean on. And bring my husbando with you. Yeah, I'm there. Eso de los hombros, bueno, igual es otra cosa. See ya. Y es amigo de Kei.
Ojo, See you later, friend. Vale, pues tenemos lo de la aplicación. O sea que ahora mismo ya es... Encuentra más amigos. Para trabar amistad con algunos usuarios de Aloha Links tendrás que tratar con ellos en lugar de limitarte a saludarlos. Puedes mejorar vuestra amistad de varias formas, como dándoles regalos o frecuentando sus negocios. El mundo puede ser un lugar peligroso y en ocasiones te encontrarás amigos de Aloha Links en apuros. Dedícate para empezar a soltar mamporros e intenta deshacerte de sus molestos agresores. Seguro que tu colega te lo agradece. Puedes consultar el perfil de los medidores de amistad entre tus amigos y supercolegas en la aplicación Aloha Links del móvil. Vale. Vale, Kiryu. Perdón por la espera. Bien, ¿todo listo ya? Sí, señor. Vale, el coche que estoy usando está en el hotel. Vamos. Entendido, arreando, que es gerundio. Vale. O sea, ahora mismo puedo moverme libremente y tal. Hostias, ¿y? ¿Puedo ver la leyenda? Me quiere sonar que eran secundarias. Me quiere sonar. Pero no puedo ver la leyenda del... A ver. Igual no puedo meterlo todavía en la leyenda, No me deja, vaya. Whoa, where'd this rain come from? I heard Hawaii gets a lot of sudden showers, but I didn't expect it Quiero to be ver, this quick. antes de seguir, quiero ver el tema de craftearme curas y tal. A ver. Copa de Macedonia hecha a mano. Una copa de Macedonia muy nutritiva que devuelve 200 PS a todos los miembros del grupo. Bastante bonita, Gracias, ¿qué es esto? ¿Fruta? Es mi mezcla personal. No está incluida en la carta. No ofrezco este servicio cualquiera, pero como eres un cliente habitual, si me traes fruta podría prepararte más. Literalmente lo conoces de 10 minutos. Thank you. En serio, muchas gracias. Lo único que tengo que hacer es traerte fruta. Ajá. También puedo preparar algo con cualquier hierba que encuentres por la ciudad. Y por cierto, mis platos de marisco están de chupete. Tú tráeme cosas, que te llevarás una alegría. De hecho, he oído que algunos establecimientos de la ciudad ofrecen servicios similares. Sé precioso con los ingredientes. Las frutas y hierbas que consigues en la ciudad, además los ingredientes como el marisco, se pueden convertir en potentes objetos curativos. Aparte del revolve, puedes prepararlos en lugares como el mercado Cauela y la frutería Golden Grace. Vale. Quiero craftearme cositas. De cortesía. Vale, tengo el material necesario para poder craftearme esto. Una paella de calidad rica en nutrientes. Cura todos los estados alterados y devuelve 200 PS y 500 PM. Pero, tío, ¿qué lleva? ¿Más arroz o más cosas? Esto lo veo un valenciano y implosiona en el instante. Al instante. Su cabeza no es capaz de procesar este plato. Vale, vamos a craftearlos aquí. Esto. Fuente de Macedonia, muy nutritiva, que devuelve 800 PS. Es mucha, o sea, te devuelve mucha salud, 800 de salud, tú. Todas estas dados se devuelven 100 PM a todos los miembros del grupo. Cura a todos los alterados y devuelve 200. 300 y 300 de PM. Joder. Hola, Ichiban. ¿Qué te apetece? No, esto ya lo hemos visto. Estamos full vida. Con lo cual... Recomendación de la casa. Todo es recomendación de la casa. Pues estoy muy justo de dólares, No quiero gastarlos tontamente, la verdad. Vámonos.
Vale, vamos a ir al siguiente objetivo y solamente ya lo dejemos por aquí, por hoy. Y yo el fin de si tengo tiempo me pondré con rollo explorar la ciudad tranquilamente. Como ahora que hemos ya... Estamos como ya en el mundo libre. Ya nos dejan ir por el mundo abierto. Pues eso. Here we go. Cool. A tomar por culo. Madre mía, qué barbaridad. Me acabas de pisar la cabeza y la acabas de reventar medio cráneo, chaval. Fragmentos de hierro, fragmentos de lava y Sushi-Dex alborotador. Vale. El tema de las Sushi-Dex lo podemos mirar aquí. Móvil. Sushi-Dex. Madre mía, hay 281 solo en Hawái, ¿no? Ah, no, vale, no. O sea, en... todo. Hay 367 en total. A Sakura. Adicto a las peleas callejeras. Como buen deportista respeta la fuerza de su rival, aunque sea el enemigo. Terrorista corrupto. Ya ves, es como una Pokédex. Vaya. Y esto, tenemos dos amigos. Es amigo de aquí y es amigo de camarero. Me gusta que no tenga ni nombre. Camarero. Un poco faltón, ¿eh? O sea... Camarero. Hombre. Aloha Links. Hola. Y es amigo de Cajoni. Ojito, ¿eh? ¿Puedo hablar contigo? No, quiero hablar contigo. No me dejas. Vale, ¿y aquí? ¿Esto qué es una secundaria? Sí, es una secundaria, vale. O sea que los indicativos, los indicadores esos de conversaciones que son secundarias. Hello? Yamaoka-san, is that you? I'm from Mismatch. Chiaki. ¿Ah? ¿Mismatch? ¿Chiaki? ¿Una aplicación de citas o un programa de citas, no? Dating. Sí, aplicación de citas. Yamaoka-san, you're not him. No. Sorry? Huh. It's just... You've got scruffy hair and a beard, and you're at the right spot. Excuse me. Are you... Oh, you must be Yamaoka-san. I'm so sorry. I had the wrong person. Hey, no problem. Glad you both made it. Nice to meet you, Yamaoka-san. If I may say, you're taller than I thought. Chiaki-san, pleasure's mine. You're even cuter than your pictures. Aw, that's sweet of you. So, let's head somewhere? Sure. Well, you really are my type from the looks of it. Mismatch doesn't miss. Right? Mismatch is like your very own Cupid. Mismatch. Sounds kind of interesting. Mismatch, huh? Who is she? I know. Why, hello there. Whoa. Etiquette tip? Whoa. Isn't it very nice? Esta abuela quiere follarte, ¿verdad? Sorry about that. Are you Mismatch? Call me Machiko, the legendary Hawaiian fortune teller. A pleasure to make your acquaintance. Oh, cool. I'm Ichiban Kasuga. Una diente de las de verdad. Por eso congelaron tan rápido esos dos. Sorry, it's just that couple. Mismatch helped them meet, they were saying. It's impressive. You must really be psychic or something. Don't get excited. It's all a load of hokum. I used to run a showy market stall, and all I got were skeptics and bastards. Yeah? A hokum?
Of course. If I could really see the future, I'd get rich on the stock market, not run this thankless scam. But those two were thanking you, weren't they? They were thanking. ¿Qué pasa, tío? this. Bienvenido. What is it? A dating app. I designed it myself. You did? Machiko-san. Look, the app's named after me. Mismatch. Dating by divination. Oh, it really is. The name's what sold it. I'm Mismatch, the matchmaker. Branding is everything. Oh, yeah. So, sorry, what's a matchmaking app? Parece que tenga 80 años el cabrón, eh. Never tried online dating? El tío tiene como 30, 40. El tío tiene 40. Que A dating app is... tiene más 30 que 40, pero vaya. Well, it helps Y el you tío parece que find tenga a 80 años, tío. Someone to go out with. You Pues yo enter your no le gusta nada el preferences tema and you de help las find tecnologías compatible ni people nada. near you. That's the long and short. Of course, you can always take the initiative and message whoever you like. It's just a way to mingle. I think I see. So, you contact people you're interested in, and then what happens? You talk to one another, see if there's any chemistry. If so, then you meet in person. Happens all the time. Dating apps exist because meeting in the real world is harder than ever these days. They're how people make connections now. What happens when you meet? ¿Qué folláis? ¿Qué va a pasar? Meeting, obviously. Usually, it's just a simple first date. You see if there are sparks, or the shits. Some couples end up married before long. Some kids are only in it for you know what. Takes all kinds. You know what? Oh, did that get you interested? No, not like that. Anyway, your app sounds really useful. It's not what I'd imagined I'd do with my life, to be sure. The fortune-telling business wasn't enough, though. I wanted to give people romantic advice, face-to-face. Young people these days do everything online. Had to keep up, you know. It's just not fashionable anymore to get your love line read by an old woman. A monthly subscription to an app, though. ¿Cómo le sabe, la abuela? Madre mía. ¿Cómo le sabe? Got to use my experience finding people's soulmates, and revenue is good. That's a hell of a story. Wow. Of course, the story's not over yet. The app's still in beta. There are quite a few bugs. What's a beta? Ah, you wouldn't be familiar, would you? It's like a trial run before the product's finished. Eventually, the app will be released worldwide. But until it's completely ready, it's only functional in Hawaii. Wow. The limited scope has made it harder to get people to sign up. Strangely, we're particularly low on men. The bigger the user base, the easier it is to know what needs improvement. I really must focus on recruitment. Say, what about you? Would you try it out? What? Me? Sure. You seem romantically illiterate, and your eyes went wide at the thought of you-know-what. A perfect candidate. Hey, come off it, lady. You know what's not what I'm in it for. Besides, I got my heart set on someone special. No way I can start fooling around on her. Oh, there it is. The telltale words of the adult virgin. Pero bueno. Utterly textbook. Este That's a mindset descalificativo. that women, you know. I suppose this special someone has yet to reciprocate your attention. Huh? How did you know that? Did you read my fortune? I told you that's bullpucky. Trust me. I don't need clairvoyance to see your cold streak. Crushes are fine, but not obsessions. And you know what they say? There's no better way to catch someone's eye than to seem out of reach. What? What's that mean? Picture this. At the store, do you buy one tuna sashimi that's going untouched, or another kind that's flying off the shelves? Hombre, que se lleva todo el mundo y no está, porque se lleva todo el mundo. Con lo cual, me llevaría el otro. I get the popular one. Who wouldn't? And right now, you're a reject cut of tuna boy. If you want to win her heart, you need to spruce up. Would you date a butcher who goes, my tuna may smell rank and look nasty, but it'll devote itself to you if you try it?
Well, some people might find pure love attractive. And wait, am I the tuna or the butcher? You're hopeless is what you are. Say you're right, and pure love is what you can offer. How's that worked out for you so far? Not that well, I guess. There you have it. I may not be psychic, but your future is as plain as day. You'll dry up, old and alone, never getting the girl or sowing your oats. Pero bueno, señora, oye. Ya está bien. That can't happen. Come on. What should I do? Help me. I already told you, dear. Sign up for my service. Use it to experience the highs and lows of dating. Let every encounter refine you. That's the way to become a man worth dreaming of. The kind of man she wants. But I'd be talking to other women, wouldn't I? Isn't that like cheating on her? Is your brain even functioning? You can't cheat on her if you're not dating in the first place. Honestly, you're like a little boy in a middle-aged body. You haven't got the prerequisites to cheat. Oh, I'm just getting depressed now. No, listen. The best thing for you would be to talk to women, as many as you can. Polish yourself up into a proper man. Just think of it as readying yourself for the one you truly love. Understand? You really think so? Honestly, try it out for yourself. That'll be more effective than anything I tell you, right? Yeah? Well, if it's just one try. Great. Come with me. We'll step into my office. Ah, que tiene un despacho y todo la tía. Joder. Madre de Dios. ¿Es esto despacho? ¿No es una cafetería sin más? Silencio. Si digo que este es mi despacho, es que lo es. A las mujeres no nos gusta que los hombres se pierdan tanto en los detalles. Me estás cayendo muy mal, ¿eh? Me gusta estar aquí. El gasto diario de luz me vale lo que un café. Ja, a ver dónde encuentras una oferta mejor. Es más, a veces me tiro 2 o 3 días aquí metida por lo que me cuesta una sola taza. Es un chollo. No sé si eso estará muy bien visto, pero... sí, es una ganga. No toca probarlo. Necesito datos con fines de desarrollo, así que usaremos esto. ¿Empezamos? Venga. Vamos allá. Excelente. Es la hora de la verdad. Tira la caña al río del amor y veamos cómo te lo montas. G. Segundo. Miedo me da, lo que va a ocurrir aquí. El objetivo de la aplicación de citas Mismatches es encontrar el amor hablando con posibles parejas. Puedes comprar puntos de match en la pantalla de inicio para aumentar tu índice de éxito. Esto bien tu perfil antes de empezar a buscar. Quemar iconos, selecciona una foto de perfil. Editar perfil, suscripción y puntos de match. Recuerdos, match. Puedes hacer un match gratis como parte de tu periodo de prueba. Pero bueno. A ver. Entonces, presenta el texto de tu perfil combinando palabras clave y estilos. Las palabras clave se pueden establecer seleccionando cada categoría individualmente. Profesión, aficiones, intereses y una frase. Vale. ¿A qué me dedico? Soy desempleado. Soy funcionario. ¿Qué diría Ichiban, Hay que ponerse en la piel de Ichiban. Soy héroe. Ichiban diría que es héroe. La gente dice que soy loco. Mi pasatiempo favorito es... no está el de jugar a videojuegos, que le gusta un montón a Ichiban. Mi pasatiempo favorito es, ya sabes. Salir por ahí, creo que es el de Ichiban. Aunque también me gusta. Me gusta, ya sabes. La amistad siempre es lo primero.
Hostia, es literalmente esto Tinder, literal. Quiero conocer a mi media naranja. Espero que podamos vernos en persona rápido. Ir directo al grano, para mí el contacto es fundamental. Telas informales. Muestra gente que piensa en el futuro y en los problemas de la sociedad. Siendo Ichiban, que es como tan inocente, sería conversaciones profundas. Pues hay que jugar con esto un montón, Ah, vale, esto es como el... Vale, sí, es como el nombre. O sea, es como el perfil, rollo. Me llamo Ichiban Kasuga, enchanté. No, el suyo es este. El suyo es este, claramente. Vale, ya está. No, pero no he cambiado el perfil, ¿no? Un terremoto. Ah, vale, sí. Cambiar icono. Selecciona una foto en la que te veas bien. Tus posibilidades de hacer match dependen mucho de ella. Compra fotos nuevas con puntos de match. Cuando desbloqueas una foto puedes volver a seleccionarla siempre que quieras. 1000 puntos. Solo tengo una, ¿no? Sí. Selecciona el plan de suscripción que prefieres y compra puntos de match para ver tus posibles parejas. Hay 3 planes: básico, oro y platino. Puedes cambiar entre ellos de manera gratuita. En un plan superior necesitarás más puntos para buscar parejas, pero el nivel de compatibilidad con ellas será mayor. Los puntos de match también sirven para desbloquear nuevas fotos de perfil. 1000 puntos son $10. 3000 puntos, 30 dólares. 5000 puntos. Hemos venido a jugar. Thanks so much. Puedes ver antiguas citas y conversaciones, revisa la información que has aprendido de cada persona. También puedes ver las fotos que te han enviado. Para esto no se necesitan puntos de match. Vale. Joder, qué locura, Está súper currado la mierda esta, tío. Al hacer un match con una persona podrás hablar con ella. Cuanto mejor sea vuestro match, más podrás impresionarla. Puedes hacer un match con la misma persona todas las veces que necesites para conseguir una cita. Si esa cosa no funciona, consulta su perfil y piensa qué podéis hacer para llamar más su atención. Canapollo. A ver. Kaoru. Kano. Son fotos reales, Lo que pasa es que no sale en la cara. Por motivos legales, imagino, pero son fotos reales. Soy ama de la fiesta, la alegría de la huerta. Trabajar, eso qué es lo que es. Que nunca paro por casa, voy de disco a discos. After si hace falta. Dame un toque si aguantas 4 días de juerga seguidos. A ver esta, ¿qué tal va? El objetivo de chatear es llenar el medidor de match de la parte superior de la pantalla. Selecciona respuestas que agraden a tu posible pareja y que coinciden con tu perfil. Si le pasa muy bien contigo, a lo mejor te sorprende con un regalo especial. ¿Qué cojones, tío? Toma ya, me llamo Canapollo. Vamos al lío. Nuestro match rompe hasta la gráfica. ¿Seremos almas gemelas? Ese nombre da para muchos juegos de palabras, Para mí vale cero la pena matarse a trabajar, así que tengo un montón de tiempo libre. Juajua. Es una aplicación esta para conocer a la Peñuki más enrollada de Hawái. Perfectos. Yo soy la alegría de la huerta. Vamos a arrasar. Vale, Canapollo, prepárate para conocer a Mr. K. Vale. Cuando selecciones una de las respuestas disponibles, deberás escribir tu mensaje con círculo X, triángulo cuadrado antes de que se agote el tiempo. Si hablas demasiado o cometes demasiados errores, los resultados serán contradictorio. Respuestas más largas suelen ser más difíciles de enviar, pero también te reportan mejores resultados en el medidor de match. Vale.
¿Funcionó? Juas, juas, me parto la caza a Kasuga. Esa me la apunto. Vamos que nos vamos. Vale, perfecto. Empezamos bien. Nos llamamos de PM. ¿No? Creo que... Hostia, hostia, momento, que se va a poner esto con fototetas y me van a banear el canal. Espérate, esto va a otro nivel, ¿Qué pasada? Me pregunto si me enviará más. Vale, vale, que tengo un huevo de preguntas. Que empieza el interrogatorio. Kasuga, no seas otro currito, ¿verdad? ¿Qué trabajo he puesto, tío? Ah, el de héroe, es verdad. No sé si me va a gustar mucho el rollo de este como de héroe, Igual me dice que soy un puto friki. Guachi guachi, fijo que mola que te cagas. Y ganas pasta para invitarme a un par de copas. Me troncho. Hombre, si no ocurra, vamos a tener que invitarle a todo, tío. Bueno. ¿Qué haces en tu tiempo libre? A ver, a ella le gustaba... Era bailar, ¿no? Lo que le gustaba un montón. Hemos triunfado, Kasuga. Somos casi la misma persona. A mí me encanta bailar. Cuando vi en tu perfil que te gusta de marcha, pensé, le mando un mensaje fijo. En serio, tú y yo, todas las discotecas de la ciudad. Jarana, vaya. Jarana a tope, vamos allá. Tenemos los mismos gustos. Ha ido genial. Vamos, va, que esto está ya, Esto está a punto, No quiero tener que preocuparme por mostrarme tal y como soy contigo, Kasuga. Ay, por favor. El siguiente paso es una fototeta. Por favor. No me envíen fototetas. Me parece que estés pajeando mientras le hablas, tú. Esta cita será la hostia, sin duda. Toda una Gyaru. Pensaba que iba a decir toda una waifu. No tengo una sorpresa, pero estoy muy metida en el mundillo de las Gyaru. Me encanta tener el pelo y largarme para salir, pero parece que la mayoría de los tíos prefieren morenas y recatadas. Y a ti, Kasuga, que río chicas te molan. A ver qué le puedo responder. Hombre, las Gyaru son las más... Pues supongo, pero no voy de este rollo para molar a los tíos. Es mi forma de ser. ¡Qué barbaridad, Esto es un juego en sí mismo, Esto puede ser un juego en sí mismo. Nada peor que saber lo que va a decir alguien cada vez que abre la boca. Cana pollo, pollo, pollo. Cana pollo, pollo, pollo. Kasuga, XDDD, estás como una regadera. ¡Amo! ¿Pero qué es esto, tío? Ay, de verdad. Qué bien me lo paso, Vale, vale. Lo tenemos, ya. Lo tenemos. Ya está. ¡Hala! ¿Cuánto llevamos de palique ya? Ha sido súper divertido. Vale, sé sincero. ¿Qué te parezco? Como suele decir, un sticker vale más que 1000 palabras. Usa X para seleccionar el que prefieras. Los stickers se desplazan más lentamente a medida que pasa el tiempo. Pero cuando antes envíes uno, mayor será su impacto en el medidor de match. Pero si no te embales, porque algunos se sentirán mal y reducirán el medidor. Un momento, me está dando una embolia. ¡Ay! Vale. Ah, sí, jijiji, estás escrito por mí. Vale, ya está. Listo. Gracias por lo de hoy, coleguilla. Habrá que repetir. No, pero no vamos a quedar. Es lo que haga falta para conseguir esa cita.
Escribe todo lo que puedas antes de que la otra persona se desconecte. Cuando los mensajes que recibes antes de que se agote el tiempo, vas a llenar el medidor de match. ¡Acosador! Pero bueno, para ya de enviar mensajes. Hostia, esto roza ya lo turbio, ¿eh? Esto roza ya lo turbio, macho. Madre de Dios. Kasuga. Vale, échale todo lo que tenga que decir. Voy a abrir mi corazón y a verle una cita. Está en modo... Está en modo... ¡Vamos! ¡Vamos! Irene Montero no mires, literal, Irene Montero juega esto y está llamando al cero... Está llamando al teléfono de maltrato a la mujer. ¡Era un vagabundo! No. No. No puede ser. Era un fake. Era un puto fake. Uf. How was it? Your first taste of a dating app? Sheesh. I think I lost track of time. And I never realized how hard it is to sound appealing in conversation. Isn't it? You may think you know yourself well, but it all collapses when you try Me vas a decir que era un vagabundo. When it's all text, you haven't got the leeway to convey what you can through appearance and tone. Every word you choose matters. What we say reflects who we are, and vice versa. A dummy will always sound dumb. A prick only speaks prickish. Words are mirrors. They lay you bare uncompromisingly. So really, unlike traditional ways, dating apps let you see the true nature of a person much more quickly. I understand. Words are mirrors. The way you speak reveals the man you are. Oh ho! Beginning to see things more clearly, I take it. Yeah, I might have said some not so great stuff to that girl I like. At the time, I thought I was just expressing how I felt sincerely. Now I get that it may have been too much. Maybe the words I chose ended up driving her away. Oh, I get it. It's not enough just to be sincere. You gotta make sure the person actually understands you. That you're reaching them. I think you're growing up a bit. It'll be all right. Use the app and practice self-reflection. With time, you'll figure out how to express yourself effectively. You're not a bad guy, just a little too naive. Once your communication skills improve, I bet that girl will take notice of you. Think so? I am a fortune teller, after all. Don't jinx it now. Cards on the table. I had planned on charging you a premium fee to sign up, but you changed my mind. I'm interested in where your journey takes you. I'll waive the price of registration. Oh, seriously? Yes. Your user data will be worth more than that anyway. Plus, you don't look like you're good for the money. I appreciate it. Now, don't get me wrong. That doesn't mean the whole thing's free. Ah, bueno. The app runs on microtransactions. The more you pay. Ay. Ay, que tiene microtransacciones. The easier it is to find new matches. Generally, the most attractive users do just fine. But everybody else has to pony up. And I can't cover you that much. Hold on. You gotta spend to find more matches? What kind of scam's that? Boy, that's your virginity talking again. Only idealistic children mistake business for volunteer work. Keeping an app updated isn't free. Somebody has to pay the light bulb man. Free to install doesn't mean free to enjoy. Young folks today want the whole kit and caboodle without giving one red cent. ¿Cómo se ríe de las aplicaciones de citas, It's a showboat of entitlement. Madre de People Dios. put no money in, then start screaming, dead app,
and demanding these apologems. Qué barbaridad. Do they have any idea how hard it is to make money anymore? In this economy? Damn gotcha addicted brats. What the hell are you talking about? Ah, forget it. We're just venting a little. Never mind that. Keep at it like we said, and the matches will come. You want to win over the girl of your dreams? Learn the language of love in Hawaii and return home a conquering hero. A todo esto está Kiryu esperándonos para ir a ver a la madre. Aplicación de citas. Las mujeres nunca han sido lo mío, así que esto podría serme útil. Mi corazón le pertenece a Sa, pero me temo que si no espabilo me tomará por gilipollas. Este es el primer paso para convertirme en todo un Don Juan. Bueno, me voy a pegar horas, literalmente horas a esto, Hasta que no me salga un puto vagabundo, un señor de 80 años. Vale, pero esto lo puedo mirar en el móvil, ¿no? Rollo... ¿Aloha links? Ah, tengo que ir a la mujer esta para que me... Ah, coño. Qué raro, no quería que ir a ella para usar la aplicación. No la tenga en el móvil, si me la ha instalado ella en el móvil. No acabo de entender muy bien. Joder, qué distinto se ve. Acostumbrado al rollo Japón, tío. Qué cambio estar en otro sitio, Joder. Puede haber más coches. Madre de Dios, parece esto Barcelona, tú. Mirad el embudo aquí que se ha montado. Literal. Pues nada, ya tengo cosas para hacer este finde. O sea, en ratos libres me meteré a darle caña a todo que es. Todos estos son secundarias. Con lo cual, de aquí al lunes hay una secundaria en el mar. Miedo me da. ¿Habéis visto secundaria en los trailers? Bueno, secundaria no sé, pero era como una misión en la que peleabas contra una ballena o un pulpo gigante o algo así. Que te pinta ser secundaria. Y el principal está ahí. Es que pensaba que me duraría menos, la misión esta, la verdad. Pues tengo ganas, tengo ganas. Vamos a hacer este objetivo. Vamos a hacer este objetivo principal y lo dejamos. Pues me quedaré con todas las ganas, tío. Buen coche te gastas, Kiryu. Madre mía. Vale, vuelvo a casa de Akane ya. Vamos. Arreando. Haremos esto y ya lo dejaremos por aquí. This is it, Kiryu-san. You're sure this is the place, Kasuga? Yeah, I'm sure. I'd have been pissed drunk, but my memory's sharp as ever. Door's open, Kiryu-san. A ver, has dado por hecho que tu madre no vive aquí. Hey, rollo... is anybody home? Que puede ser, pero que tampoco lo des por hecho. El tío del pelo blanco, no sé si estuviste... Creo que estuviste en los directos del último juego que jugué de Yakuza. Que era el protagonista que al final, cuando se fue a Hawái, se tiñó el pelo de blanco. No, I can't say I have. Es ese man. Let me ask you something. What's up? You're sure this is Akane-san's address? The place her mother lives? It should be. Not that I've actually seen her here, but... How about this, then? Is Akane-san the woman in this photo? Hostia, qué mayor se ve, tú. What the...
She looks older, but yeah. Bueno, también hay que decir que tampoco se ve muy vieja, porque me esperaba mucho más vieja. What's going on here? Remember how the Daidoji ordered me to find and detain a certain someone? Akane-san's that someone. Hostias. What? You're telling me some government spy rings after my mom? I don't know why, but that seems to be the case. La cosa es que en la Dragon Gaiden pasas del final a estar en Hawái, pero no te dicen a qué tienes que venir a Hawái, ¿sabes? Lo cual es un poco chocante que te lo expliquen aquí, no te lo hayan explicado en el Dragon Gaiden. Uf. Los panitas. Otra vez el pesado ese, que te hemos pegado tremenda paliza, tío. Ve, píate de aquí ya. Pesado. Yamai, what's he doing here? Causing trouble, no doubt. You know him? He's pretty infamous in Hawaii, at least in the underworld. Well, seems we've got company. Nice ride. Está feo. Shame I had to do that. Go. La optimización, tío. Tomizawa. Está por pulir, bastante. A ver si sacan un parche o algo este fin de semana. Y cuando lo vamos a jugar el lunes, ya lo han... Hostia, unos bajos FPS, tío, aquí en medio de la mierda esta que dices. No tiene ningún sentido. Guess we're doing this. Too bad they don't know who they're dealing with. Ready to bust some heads, Kiryu-san? Not today. Let's slip out through the back. Huh? Kiryu-san? Around back. All right, we're in business. Get in, Kasuga. Don't move. You again? El taxista de mierda, ¿Cómo te estampaba la cara contra el muro? Tomizawa, right? Looks like Yamai got you pretty bad. You healing up okay? Just shut up and stay put, all right? If I don't take you out right here, it's all over for me. His hand's shaking. I doubt he has a shot at this range. On my signal, you get in the car. Hold that thought. There's something I need to do first. What are you saying? Hey, Kasuga! one more step and these bullets go right through your brain. My advice? You put that down and get yourself over to a hospital. Actually, we could even take you. Oh, yeah? Is that some kind of threat? Tell me, did you swear an oath to Yamai? What? Yeah, so what if I did? I say you slap that oath back in his face. In the Yakuza, your boss calls all the shots, whether it means life or death. That also means he better be worth your blood on his hands. So tell me, is Yamai worth it? I can't just... Look, I don't have a choice here, man. If I back out now, he'll kill me. You don't know him like I do. We can help you. What? Huh? ¿Por qué no le pegas una paliza, tío? Es que me cae como el culo, What'd you say? Me cae como el putísimo culo, tío. No soporto. And I meant it. We'll make sure Yamai never lays a hand on you again. You can count on that. Why?
Formaba parte de tu banda. After everything I did to you, do I look like a fucking moron? You look like you're about to shit your pants. Believe me though, I've been there. Where all you want to do is scream for help, but you know no one will answer. That's a dark place to be. Thing is, sometimes you will get an answer. I learned that from a man who bailed me out when I was just a young punk on the streets. So I figured I ought to pay it forward. And now would be the time. Attaboy, Tomizawa. That's more like it. Let's see who we're dealing with. Oh, this fool again. Yeah, this fool. Why the hell are you here? Took the words right out of my mouth. Where's the old lady? I don't gotta tell you shit, man. Oh, you'll wish you had. Tomizawa. Shoot him on the count of 3. After that, we can try your buddy over there. Say, I know you. Boss? No, perhaps not. Back to business. 1. You still have a choice here. 2. Tomizawa! Some choices you can't undo. I would know. So if you're gonna take us out now, get ready to carry that weight for the rest of your life. And 3. Tomizawa. Holy shit! Holy shit! I almost shot him! Hey, but you didn't, alright? Now don't worry. We're gonna get you out of this. Ain't that right? Yeah. The man's made a bold step forward. Let's do our part and clear the path ahead. A patearte el culo de nuevo. Okay, boys, listen up. I want one man maimed and the other murdered. Doesn't matter which, but save Tomizawa from me. I'll make sure he wishes he was never even born. Secreto de Yamai. ¿Qué va a ser? 2 fases, primero una y luego la otra. Espérate, voy a cargar el móvil, que lo tengo out de batería. A ver, un segundo. Cargo esto. Ay. Yo me imagino que después de esta paliza que le pagaremos al man, como que ya dirá, mira, me piro de aquí porque para que me sigan reventando el culo, ¿sabes? Igual el tío es como, vale, se pira y lo vuelve más. Hombre, me imagino que este tío va a estar como controlado por, ¿sabes? O sea, no va el típico mando intermedio y es toda una escala mucho mayor. Seguro, vaya. Vale. A ver. Let's go. A ver, tenemos al... Vale, sí, tenemos al taxista. Ok. Ahora es Kiryu. Le meteremos una esencia de tonfa bien rica. Entonces de pecho es como va, eso que he comentado antes. No sé por qué en Hawái lo que son las calles pegan unos bajones BPS que son una locura.
Rollo de 40, 50 FPS. Que a ver si meten un parche este fin de semana y lo pulen, porque es eso, le falta un parche, 2 parches máximo. Vale. A ver, a ti te voy a usar el movimiento este. Te voy a agarrar. Vale. Muchas veces puede ser, se veía bastante gente. No, sí, pero igualmente usa el mismo motor gráfico que usaba el anterior. El anterior iba que flipas. Hay mucha peña aquí, Vale, te doy a ti. Como doble. Vale, un momento. ¿El taxista qué habilidades tiene? Realizaba tuvo que adquirir cierta experiencia mecánica en el trabajo, con lo que puede infligir daño mágico a un enemigo. Y es débil este, Let's fucking go. No le he dado en el momento exacto, con lo cual no he hecho tanto daño. Vale, y este. Vale, espaldas de puta madre. Se le meto muchísimo. Vale, me lo he cargado de una. Me lo he cargado de una, vamos. Vale. Aprovechemos ahora. Está en el suelo. Es lo que te comentaba ayer, de que ahora puedes moverte un poco por el escenario. Que es semi fijo. Que no es tan fijo como era anterior. ¿No peleas contra el otro, entonces? Vaya sonido de golpes, Joder. Parece que estés golpeando una mortadela, tú. Come on, get in. Okay. Veo que el taxista es muy enfocado al tema de electricidad y tal, Pero yo no creo que saque mucho a nivel de daño como tal, físico. Kazuma Kiryu. You're alive. The dragon rears his head once more. Originally, Yamai was in the Tojo clan. As part of the Tabata family. Tabata? How come that's not ringing a bell? They dissolved around when you swore up, and their members all went to other families. Oh, yeah, that happens. The Daidoji faction told me about him before I left Japan. The main reason the family broke up is because Yamai killed Shuji Tabata, his patriarch. It was patricide? No way. Este tontísimo se cargó a su patriarca. Joder. Well, that's all in the past. Oh, I mean, I wasn't trying to accuse you or anything. Don't worry about it. Anyway, from the look of it, the murder was a crime of passion. Huh. Hard to imagine Yamai being passionate about anything. That's what the police said anyway. Apparently, Yamai had feelings for Yui Tabata, the patriarch's wife. No wonder that didn't end well. Yeah, and when her husband found out, he got into the fight that ended his life. Yamai then tried to assault Yui, who was present at the scene.
After the dust settled, she testified everything he'd done to the police. What happened to him then? He was branded a traitor to the Tojo clan, and everyone went after his head. But by then, he'd up and disappeared. Nobody'd seen him since. Years later, he surfaced over here in Hawaii. While back home, the Tojo clan was crumbling. Guy's got a hell of a backstory. By the way, why'd he show up at Akane-san's in the first place? We were supposed to grab her, or at least turn the house inside out looking for clues. I don't really know any more than that. So one thing we know is Yamai's definitely after her. The hell would the Yakuza want with Akane-san? If I had any idea, I'd tell you. But like you said, the boss is the one calling the shots. All right, before my brain explodes, let me just lay this all out here. I started off by visiting Akane-san at her house, right? But instead of seeing her, I met a girl named Chitose. I thought she was her maid at the time. At first, I thought she was cool. But that was before she got me drunk, took my clothes, stole my wallet, and tossed me on the beach butt naked. Then, after waking up with sand all over my junk, I got arrested. Todo esto en 2 días, en que lleva en Hawái el tío. But I escaped. That's when I ran into Kiryu-san. After catching up a bit, we went back to Akane-san's house to find clues on Chitose. But then Yamai showed up, and now we know he's after Akane-san too. Oh, and that's not all! That night, Chitose said Akane-san would be back the next day. But we were just there, and she was nowhere to be found. So for some reason, Akane-san's been in hiding. And since she wasn't home today, she's either still on the run, or she's already been found. And since it's not by us or Yamai, then is somebody else after her too? I wouldn't be surprised after what we saw. Damn it! What do we do? If Akane-san's being chased around by a bunch of lunatics, we can't let them get to her! Unfortunately, we're a little short on leads right now. Not to mention, the day's grown long. You two can stay at my hotel, and we'll try again tomorrow. Yeah? That'd be okay? Not like you have anywhere else to go, right? No, tenemos el bar okay. este Revolve. Thanks. Literalmente tenemos el bar. For you, Tomizawa? I'm pretty much dead if I go home now. Yamai's probably got it under watch. Then it's settled. We'll call it from here. Tomizawa se ha unido al grupo. Vale, pues vamos a dormir en el hotel. Y lo dejamos. Hostia. ¿Coleccionables? ¿Y esto? Nos van a presentar los coleccionables. Tira de mejor fortuna. Tira de la fortuna de gran prosperidad. Llévasela a Camulop en el santuario para canjearla por 4 puntos de fortuna. Mejor fortuna. ¿Se le habrá caído a alguien de un santuario? Ah, ahí está. Gracias por pillarla, compi. ¿Qué cojones? ¡Hostia, el Camulop! El Camulop está en Hawái, tú. Ah, qué susto me has dado, cabrón. ¿Yo a ti? Pero si vas disfrazado de monstruo gigante. ¿Pero tú de qué vas? Soy Camulop, capullo. Me conocen en todo el mundo. ¿No me has visto en el santuario? Ah. Camulop. Esa mascota esa rara de Kamurocho, ¿no? Un momento. ¿Eres tú, Ichiban? Sí. ¿Tú quién eres? ¿Nos conocemos? Pues claro. ¿De cuándo te dedicabas a recogerme emblemas del clan Tojo en Yokohama? ¿Cómo? Ah, sí, es verdad. Me pidió que le llevara todos los emblemas que me encontrara por ahí perdidos para que las reliquias del clan Tojo no cayeran en malas manos. Decía que se ponía el traje de Camulop para que la alianza Omi no lo pillara. Cierto. Eres el que estaba antes en el clan Tojo, ¿no? Que me extrañaba que no te acordaras. ¿Cuánto tiempo, colega? Qué locura que nos encontremos precisamente aquí, ¿no? O sea, ¿cómo pasas de encontrártelo en Hawái a... O sea, en Japón a encontrártelo en Hawái?
Literalmente debe haber un 1% de probabilidades de que te lo vuelvas a encontrar, ¿sabes? ¿Qué te digo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que ahora estás buscando emblemas en Hawái? ¡Ja! ¿Qué va? Y he presentado mis respetos al clan y he cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Es que me apetecía un poco empezar de cero en otra parte. Sabes de sobra que los del clan Tojo tenemos nuestra buena relación de pecados que expiar. Sí, puede ser, pero me da la sensación de que tu intención al seguir con ese disfraz puesto es aferrarte al pasado. Ah, bueno, ¿qué quieres que te diga? Llevo tanto tiempo con él que me siento desnudo si no lo llevo. Pero tiene sus ventajas, no te creas. El sacerdote de aquí dice que soy buena mascota. Y el sueldo no es nada desdeñable. Vamos, que así me gano la vida y doy rienda suelta a mi arte. Además, este bicho transpira que te cagas en climas tropicales. ¿Llevar un disfraz de camulop se considera arte ahora? Bye. Bueno, oye, no seré yo quien juzgue un sueldo honrado. Buena suerte. Oye, antes de que te vayas, dime, si te topas con más tiras de la fortuna como la que te acabas de encontrar, ¿me las puedes traer? ¿Eh? Ah, sí, claro. ¿Hay más? Ajá, es que quería causar buena impresión, así que llené un barco de esas movidas en Japón y lo traje aquí. Todas con sello de calidad sintoísta. Me llegaron a casa y yo las he traído aquí andando, pero... Bueno, digamos que tenía un huevo de recados y he venido dando un rodeo. Al llegar al santuario no me quedaba ni una. Se ve que la bolsa tenía un agujero. ¿Te lo puedes creer? Creo que ya me estoy viendo por dónde van los tiros. Tuve que pedir un adelanto para poder comprar tantas. No sé qué voy a hacer sin ellas. Y encima, a los niños de por aquí les encantan. Es que mira, ¿cómo puedes negarte, tío, con esa cara? Así que te lo pido de rodillas. Es fácil de que las muy asquerosas estén ya desperdigadas por toda la isla. Y claro, no puedo abandonar mi puesto de trabajo para ir a por ellas. Vale, vale, ya lo pillo. Encontrar los papelitos y traértelos aquí, ¿no? Todo claro. Justo. Qué grande eres, Ichiban. Lo único, como te imaginarás, no puedo pagarte como tal. Eso sí, también he pedido un montón de premios para canjearlos, así que te pago en puntos. ¿Cómo que puntos? 4 puntos por mejorar fortuna, 3 por buena fortuna, 2 por fortuna moderada y 1 por mala fortuna. Tiene lógica, ¿no? No había muchas de mejor fortuna, si te digo la verdad. Pero seguro que merece la pena encontrarlas. Porque me imagino que no estarás por aquí de vacaciones, ¿no? ¿O me equivoco? Guiño, guiño. Para ser un tío que lleva un traje corporativo peludo y sonriente, la verdad es que es bastante despabilado. En fin, que los dioses bendigan tu búsqueda. Puede que encuentres tiras de la fortuna de papel por la ciudad. Te entregas a Sakamulop en el santuario para conseguir puntos que podrás canjear por objetos especiales. Las tiras de la fortuna valen 1 punto, las de fortuna moderada valen 2, la de buena fortuna 3, las de mejor fortuna 4. Ok. Perfecto. No me creo que haya vuelto a contarme al puto Camulop. Pero bueno, si los dos sacamos algo, voy a ver si recupero las tiras de las narices. Vale, pues vamos a ir para allá. Vamos a mimir, ¿no? It's time of mimir. Dios, le has reventado, ¿eh? Hostia, tiene pistolas. Me cago en la puta. Vale, vamos a por él. Uf, cuesta bloquear eso, Le he dado ahí de milagro, la verdad. Vale, y ahora aquí, perfecto. Cuidado. Está nada de vida, este tío. Ten cuidado. Vale, no hemos dejado nada de vida. Y ahora este lo empujamos ahí. Uf, casi le doy al otro. Me va a matar al... Me van a matar al taxista, tío. Ya me lo veo. Vale. Nuevo rango. Nuevo nivel, ¿vale?
Con lo cual está full vida. Voy a curar al taxista. Y a Ichiban. Vale. Pues... Mira, tira de mala fortuna. Ole, ole. Vale, ahora ya hay un montón de cosas para hacer, en la ciudad. De hecho, puedo ir por cualquier lado, ¿no? Rollo... Trozo de hierro. Quiero dejarlo ya, tío. Quiero ir al... No quiero velar porque quiero dejarlo ya. Que me he viciado muchísimo, tío. Vaya. ¿Qué pasa? Nada. Solo estoy atento por si surge algún problema. Tengo entendido que Japón es un país muy seguro, pero en Hawái las cosas se pueden salir de madre enseguida cuando salgas de las calles principales. Qué peña muy chunga y nos conviene buscarle las cosquillas. Yo os aviso, juegan sucio siempre que pueden. Hay especiales con iconos sobre la cabeza que pues se negarán a irse hasta que los derrotes. Cuando los despaches puede que descubras zonas nuevas, pero ten cuidado, porque no te lo pondrán nada fácil. No hace falta que lo jures. Será mejor si damos un rodeo, que tampoco hay que luchar por luchar. Me parece bien, hay que intentar llegar al hotel sin darse el cante. Hostia, qué interesante, ¿no? Lo de que hay enemigos así duros que cuando los vences abres como nuevos caminos. Muy interesante eso. Muy, muy interesante eso, tío. Mira, esos deben ser también de los que no se piran hasta que no los vences. Vale, vemos esto y ya lo dejamos por aquí por hoy. Here we are. Really is a nice hotel you've got. Don't know how people sleep here, let alone afford it. Sorry, bud. Jeez, careful, man. Se ha vivido hasta el agua de las plantas este tío. Got my wallet. What the hell? ¿Ahí viene un juego de perseguir? De persecución, vaya. Vas a ver ahora el minijuego de persecución, ¿no? Es que no sé si era en el primer Like a Dragon o en el Judgment, o en los Judgment, lo de persecuciones. Okay, south toward the beach it is. Kiryu-san, Tomizawa, you guys ready to do this? Yeah. Vale, pues era en este. O sea, en el anterior, vaya. Vale, ok. Es verdad lo de que tenías que sortear obstáculos también. Ya ves. Vale, una vez cometemos este objetivo ya lo dejamos, Compramos el móvil de Ichiban y lo dejamos. Ven aquí. Joder, cómo se ha ido para adelante de forma artificial. O sea, ha hecho como un teleport hacia adelante. Que no veas. Venga, ven aquí. Ven aquí, crack. Make sure he didn't pocket anything, Kiryu-san. Yeah, thanks. I don't recognize you. Did you come from the mainland, or? Yeah. Vaya comentario. Like we won't die of exposure. There's work here too. At least that's what I heard. Kasuga, why don't you let him go? You sure? Last thing I want to do right now is drag him to the station. I'd rather just get to bed. So the legend's as kind as he is strong. You hear that, buddy? Beat it.
And don't do it again. This happened a lot in Hawaii? Just another day in paradise, right? Fun fact, Hawaii's got the largest homeless population in America. Yet the cost of Pero living Hawái, here un momento, is ¿Hawái absurd. es Estados Unidos? You know, according to rumor, some states even send their homeless over here. Come start your miserable lives over beneath swaying palm trees, sparkling waves in the background. Once they get here, it's too late. What the mainland's really doing is shunting all the problems they can't or won't solve on us. As a result, you get people like our friend just now. So your country treats this place like a dump? That's messed up. Let me put it another way. There are 4 major currents in the North Pacific Ocean, and Hawaii sits right in the middle. So when it's time to pump the trash out to sea, Vaya, que todo confluye en Hawái. Toda la mierda cae en Hawái. guessed it, the Aloha State again. So yeah, pity him all you want. He's just gonna do it again. It's the only way he knows how to survive. A mimir. What? Akane-san's been missing for 10 days? I don't know. I'm just telling you what that I... But that's not at all what Chitose said. That's the maid who set you up. Yeah. And based on what she told me, Akane-san... Not sure why you believe like you would have... But then... Why... Hell, if I... Then we need to ask Chitose herself. That's the only way we'll get to the bottom of this. Right. Tomizawa. Sí, bueno, para contar a Chitose How would verás. you turn a stolen passport into... Well, we do have... Oh, yeah? Sure. I mean, people buy... Who? His name's Jeff. He runs a... Taquerías, ¿eh? ¿Hay mexicanos también? But that's beside the point. So he buys up stolen passport... No. Then Chitose might have sold his passport. He does see a lot of Japanese people. How soon can you take us to meet him? What? You'd think... Yeah, we should act... Well, I'm afraid that I wouldn't want to... Caught? By who? You take a good look. Sí que es verdad que a nivel de densidad de la ciudad es muy superior a la de Japón, ¿eh? De coches y de gente por las calles es una locura. As you can see, they got the run of the place. In terms of manpower, Yamai and his goons are just small fry. What's interesting about them is they don't discriminate when recruiting. You know, since mafias tend to stick to one language or ethnicity. Then what brought these guys together in the first place? Well, once upon a time, they were all homeless. Or at least most were. All those years Los Barracuda. kicked around, ignored, spat on by society. Must have triggered something in them. And at some point they decided to band together. I guess anger runs thicker than blood. Every Monday night is like this. They come out of the woodwork and strut around till dawn. It's like their way of saying, we own this place. And it works. Unless you want them turning you into poke, don't mess with them. Huh? They'll do what? Is there no way around? Can we just steer clear and make for Jeff's? No. Not unless you want to risk your life. Uh-oh. We got trouble. Hostia. Casi te atropellan, tú. Oh, no, dude. Don't do it. Not to them. Yeah, I'll take care of it. Hey! Excuse me. Not so fast, asshole. Beg your pardon? Thought you'd get away with it, huh? What's in your hand? My wallet, right? Take him around back. See what's up, Enrico? See what's up? Fuck with us. Hey! Are you nuts? Joder, quiero dejarlo ya, tío. Quiero dejarlo ya y no me dejan guardar partida. Tenía que haberlo dejado antes de que fuesen al hotel, Se ha dado al callejón que está al norte, hay que darse prisa.
Es que la putada es que si lo dejo aquí no voy a poder hacer nada secundario por mi cuenta. Vamos a acabar esto. Contraste, con la mafia japonesa, tío. Contraste de banda. Hey, you still with us? Hold it. What's up? You guys don't want to see this. Trust me. What? Is he okay or not? No, realmente no está bien. Insane. They just cut him wide open. The last thing we want is to join him. We need to move fast. Hurry! Get up. We gotta go. ¿Puedo guardar, por favor? You saw it. That was how the before. You all right there? Hell no, I'm not. The cops were just. You saying they let a pack of... As they say, let's sleep. Take it from tough as you two are. Yeah. Joder con los Barracuda. ¿Aún sigues dándole vueltas a lo que han hecho? ¿Es porque se han ido de rositas? Comiéndole el tarro no arreglas nada. Ya, eso sí. Por mucho que quiera parar los pies, hay que centrarse en lo que tenemos entre manos. El tal Jeff este comercia con mercancía robada, ¿no? Sí, tiene un camión de tacos en la calle Waikiki, al norte de aquí. ¿Vamos para allá? Venga, va. A lo hecho, pecho. Por ahora tengo que recuperar el pasaporte. Vale. Ya tenemos como libertad, ¿no? Para... Bueno, ya ves. Claro, sí, sí. Tenemos toda la libertad posible. Vale, pues voy a guardar. Solamente haga secundarias por mi cuenta el fin de semana en el tiempo que tenga. Y ya el lunes seguiremos. Igual el lunes estamos full también con temas secundarias y tal, porque tengo muchas ganas de darle a todo lo que es secundario. Así que poco más que decir. Lo dejaremos ya por aquí. Muchas gracias a todos por pasaros. Vaya bien, buen fin de semana. Y nos vemos el lunes con más Yakuza. ¡Hala! Adiós.